Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar este viernes con la tarde con nosotros. Soy José Manuel Sánchez, el director del Máster de Gestión y Optimización y de Real Estate del Colegio de Aparejadores de Madrid y de la Universidad Francisco Vitoria. Algunos de vosotros seguro que estuvisteis el viernes pasado en estas clases cero, masterclass o open class que estamos haciendo de cara, bueno, pues a aportar al mercado algo de forma, digamos, altruista, de visión de qué está pasando, de en qué mundo estamos, cómo funciona el real estate, la inmobiliaria. Y bueno, como veis, estoy muy bien acompañado hoy. Ha habido algunos cambios en el programa que os cuento. Y os cuento la jornada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer hoy es, yo haré de moderador, es una mesa redonda, somos una serie de amigos, de profesionales, hay gente que veréis con muchísimos años de experiencia y con muchísima experiencia y especialización. El formato será el siguiente. Yo voy a dar paso a cada uno de los ponentes, tendrá una intervención, en algún caso incluida una presentación, donde hablaremos desde el overview, hacer un highlight, o sea, cómo está ahora mismo el mercado del build to rent o el alquiler o sea, el construir para alquilar. ¿Qué significa esto? Porque muchos hemos pensado, pues esto es lo de toda la vida, o sea, tú haces una promoción, alquilas viviendas y ya está, es un build to rent. No, pues tiene algunas apreciaciones y algunos puntitos más que tenemos que tener en cuenta. Esos highlights, esta parte, este overview, esta vista general del mercado, lo que dará paso es a una visión más social, más incluso antropológica y arquitectónica y de diseño de por qué un build to rent no es exactamente un edificio residencial al uso. No es lo mismo que un residencial en venta clásico. Entonces, hay veces que se está confundiendo esto en el mercado, nos gustaría también trabajar en esto y aportar nuestra visión. Y de ahí saltaremos al marco jurídico, o sea, en qué terreno de juego estamos, cómo funciona esto, cuáles son las reglas de juego específicas de este tipo de proyectos. Y finalmente lo que vamos a cerrar es bueno, pues una parte fundamental es, oye, ¿esto cómo se financia? ¿Cómo funciona? ¿Entienden las entidades financieras cómo se financian este tipo de proyectos? Yo he encontrado muchas veces, en muchos casos, que en los bancos españoles, por ejemplo, hace años, no sabían cómo se financiaba un centro comercial grande. Tenías que acudir a financiación externa, tenías que ir a bancos alemanes o holandeses, porque no terminaban de coger, estoy hablando de hace 15, 20 años. Esto ha cambiado. Pero este es un nuevo paradigma, ese nuevo paradigma queremos trabajarlo. Entonces, para ello, está con nosotros en primer lugar y por orden de intervención, Alejandro Bermúdez. Alejandro Bermúdez, ahí al fondo, al otro lado de la sala, es ingeniero de caminos, es CEO de Atlas Real Estate Analytics, tienen un estudio magnífico acerca del build to rent, por lo que me ha dicho Alejandro, llevan ya 3 años trabajando en este proyecto, son muy conocidos en el mercado y yo creo que son los que probablemente tengan maratón de build to rent de España. En segundo lugar, va a intervenir Fernando Caballero, es profesor del máster, es uno de los grandes gurús del máster que tengo el placer y el honor de dirigir, y va a entrar en unas dimensiones que a él siempre entra en el mundo peculiar, o sea, entra en la dimensión humana de las cosas, y a mí eso me apasiona, ¿no? Tenemos charlas muy entrañables los dos, yo aprendo muchísimo con él. Y aparte de arquitecto, además es antropólogo, o sea, que fijaros que perfil más peculiar, ¿no? Es director de la Oficina de Arquitectura y Urbanismo, director de la Oficina de Regeneración Urbana de Madrid. O sea que, bueno, es un hombre que lleva un bagaje importantísimo en el mundo del urbanismo. Nos acompaña Natalia Toa también, licenciada en Derecho, actualmente es Senior Manager del Departamento de Real Estate de EY, y anteriormente estuvo, bueno, como abogada en la Organización del Pombo. Bienvenida también. Y finalmente, Alejandra, que le toca la parte de los numeritos, ¿no? La financiación, de a ver, ¿esto cómo funciona? ¿Esto cómo hacemos que se financie, ¿no? Ella Alejandra es licenciada en Derecho, es profesional especialista en el sector del real estate y la inversión alternativa, ¿vale? Estos inmuebles que tan de moda están como, yo qué sé, los centros de datos o los co-living, los coworking, ¿no? Etcétera, etcétera. Este tipo de productos que son alternativos en el mercado del real estate actual y que cada vez, bueno, pues incluso desde el mundo RICS, desde el mundo al que yo pertenezco, soy miembro de RICS, estamos analizando constantemente, ¿no? Es profesora también asociada en el Instituto de Empresa.
la competencia, pero nos aprendemos todos muchísimo en el mundo de la enseñanza, porque lo que nos une siempre es la parte docente, esto que nos gusta y que muchos haríamos incluso gratis, ¿no? Que es enseñar o compartir lo que hemos conocido y lo que hemos aprendido durante todos estos años. Bueno, esta es una masterclass, una clase cero dentro del máster de Real Estate de Cuenca Aparejadores y la Universidad Francisco de Vitoria, donde en breve ya empezamos con las clases, pues las closed, las clases cerradas, donde ya pues solo vendrán los alumnos, asistirán los alumnos. Os invito a todos, por supuesto, a que podáis participar. Mirad en redes sociales, en LinkedIn tenemos mucha publicación, probablemente todos hayáis o casi todos hayáis entrado a través de ahí y pedís información. Estaremos encantados de atenderos. Empezamos además ahora mismo el curso de gestión de optimización de activos. Este es un curso un poquito raro. Yo intervengo mucho, porque a mí lo que me gusta desde hace muchos años es saber con este inmueble qué hago. O sea, lo clásico es voy a un edificio de oficinas, analizo un edificio de oficinas, pero ¿y si ese edificio de oficinas no es lo óptimo? ¿Y si no es lo más rentable? ¿Y si no te está dando el mejor rendimiento? ¿Y por qué no lo analizamos de esta forma? ¿Por qué no miramos si es un uso compatible residencial, etcétera, etcétera? Bueno, esto es lo que arrancamos ahora, con estudios de mercado, análisis de viabilidad y pues, invitados a todos. Bienvenidos a los cuatro. Muchas gracias de verdad por venir un viernes por la tarde a hacernos compañía a todos y a pasar un rato divertido. Una vez que hagamos las exposiciones, pasaremos a una parte, las exposiciones serán 15-20 minutos cada uno, los arriba o los abajo. Yo tomaré una serie de notas para hacerles preguntas después cuando me quede con inquietudes, pero os invito a todos a que hagáis preguntas. Vais a estar en mute, pero podéis pasar las preguntas por chat, ¿vale? Tenemos a Felipe aquí al aparato que nos va a redactar, dictar y nos va a hacer las preguntas que lleguen desde la red. No nos iremos nunca más allá de las 7:30, así que por mucho que nos alarguemos, bueno, pues el formato es más o menos hora y media. Siempre nos podemos ir un poquito, pero bueno, como es viernes y hace mucho frío, tengo ganas de estar en casita, pues lo reduciremos un poco. Así que Alejandro, muchas gracias, de verdad. Alejandro se ha apuntado a última hora, le he apuntado yo, le he hecho una propuesta. Creo que tiene mucho que aportarnos a este grupo y estoy encantadísimo de que estés aquí. Pues si quieres, adelante y cuéntanos. Perfecto, pues muchas gracias por permitirme estar en esta masterclass, que sin duda va a ser muy interesante. Y mi punto de vista va a ser el punto de vista de los fundamentales del mercado, de cómo se está desarrollando el mercado. Como sabéis, el Build to Rent es un mercado, es un tipo de asset class que parece muy novedoso, pero realmente lleva décadas existiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Lleva décadas existiendo, pero es un asset class que todavía es muy granular. Estamos hablando de que más del 95% de los inmuebles en España, en alquiler, están en manos de propietarios totalmente granulares, propietarios particulares, y solo alrededor de un 5% están de manos de propietarios institucionales. Entonces, estamos enfrentándonos a un mercado muy granular, el cual tiene una gestión todavía muy heterogénea, digamos. Por tanto, ¿qué significa esa gestión heterogénea? Lo que significa es que es un mercado muy volátil y sobre todo muy disperso en cuanto a precios, ¿no? Los precios de alquiler responden muy rápidamente ante nuevas influencias del mercado, ya sean internas, como es la propia demanda, la propia oferta, o cosas como la pandemia, es decir, agentes externos a la pandemia. Entonces, ¿por qué ahora mismo el Build to Rent, que digamos que es construir viviendas cuyo objetivo primario será alquiladas, por qué parece que es un activo moderno cuando lleva décadas existiendo, aparte de por esto? Porque los fundamentales del mercado social o de la sociedad están cambiando. Ahora mismo los fundamentales de la sociedad permiten, o digamos que fomentan, la vivienda en alquiler en comparación con la vivienda en propiedad. ¿Por qué? En primer lugar, porque digamos que la dificultad de acceso a la vivienda en compraventa se está incrementando por varios motivos. El primero de ellos es porque el precio de la vivienda está subiendo más rápido que los salarios en España. Por tanto, es complicado, digamos, llegar a poder pagar la hipoteca a fin de mes, sobre todo con la crecida de los tipos de interés que estamos viendo ahora. Estas tendencias que os estoy mencionando vienen de mucho antes de que, digamos, que el último contexto económico, pero digamos que con la pandemia y con el alza de los tipos de interés, la inflación, etcétera, se están acrecentando todavía más. Por tanto, estamos en un mercado en el cual es muy difícil comprar una vivienda, ya no solo porque el precio de la vivienda sube más que los salarios,
sino porque cada vez es más difícil tener el ahorro suficiente como para pagar la entrada de la vivienda. Digamos que el ahorro familiar subió mucho con la pandemia, estuvo en máximos el ahorro familiar desde hace décadas durante la pandemia, pero ahora está bajando dramáticamente. Está en una caída dramática que va a situarse todavía en valores inferiores a los de previamente a la pandemia. Entonces, vamos a tocar valores mínimos de ahorro familiar y va a ser muy difícil acceder a la vivienda. Por otro lado, ya no solo por, digamos, por dificultades, es decir, los motivos no solo son malos, no es accedo a la vivienda en alquiler porque no puedo comprar una casa, es porque realmente la sociedad está cambiando, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, yo ya no compro las canciones que escucho y yo tampoco compro el coche que utilizo, no compro las películas que veo. Digamos que se está fomentando en la sociedad el pago por uso. Las nuevas generaciones, digamos, están cada vez más acostumbradas a pagar por uso. Y esto se complementa también con un mayor aumento de la movilidad. La movilidad de las familias en España está aumentando. Es decir, los cambios en residencia, la población flotante en zonas, es decir, población que vive en una zona que no está pensada, las tendencias de población extranjera que viene a España a vivir temporalmente o a larga estancia. Entonces, estamos en un mercado más móvil y que asume el pago por uso. Y sobre todo, es un mercado o una sociedad que cada vez menos quiere tener las complicaciones de tener que pagar las facturas de la electricidad, tener que hablar con Telefónica para que ponga wifi, tener que hablar digamos, con la comunidad de propietarios. Es decir, es una generación que cuando hacemos estudios en Atlas lo que vemos es que quiere llegar y estar viviendo sin preocupaciones. Yo quiero un pago. Por tanto, lo que estamos viendo es eso, que la población cada vez busca más una vivienda sencilla, pago por uso, estar un tiempo temporal en la vivienda y que no puede. Entonces, los fundamentales de mercado son estos. ¿Y en qué se traduce esto? En que la demanda potencial que hay ahora mismo, y hablo de momento de demanda potencial de vivienda de alquiler en España, es de 1.840.000 unidades. ¿Cómo calculamos esto? Como bien os imagináis, es un número bestial. O sea, es una demanda potencial porque en España todavía estamos muy por debajo del porcentaje de viviendas en alquiler que hay en Europa. Es decir, en Europa, en las principales potencias de Europa, cerca de un 35% de la población vive en régimen de alquiler, mientras que en España estamos alrededor del 24%. Este 10% de diferencia, el cual está creciendo cada año aproximadamente un 1% con la salvedad del año de la pandemia, significa que si seguimos creciendo un 1% de porcentaje de población de alquiler en España, en los próximos 10-15 años van a hacer falta 1.800.000 viviendas. Esto, como os decía, es demanda potente. Y siempre estamos hablando de alquiler en general, que son los datos que se manejan habitualmente. Cuando digo alquiler general me refiero a alquiler a precio de mercado y alquiler cedido o a bajo precio, es decir, vivienda gratuita o a bajo precio. Cuando hablamos de alquiler a precio de mercado, los porcentajes son bastante inferiores. No obstante, el diferencial es el. Entonces, ¿esto qué significa? Que en regiones como Andalucía, en regiones como Valencia, Castilla y León, País Vasco, hacen falta cientos de miles de unidades de viviendas en alquiler. Oferta que ahora mismo no está. ¿Por qué no está? Y ahora sí que os voy a hablar ya no de demanda potencial, sino que os voy a hablar de demanda real. El alquiler en las principales plataformas, Idealista, Fotocasa, Habitaclia, etc., en el último año y medio, la cantidad de oferta que hay ha bajado más de un 50%. Incluso, si podéis hacer la prueba ahora mismo, si buscáis en Idealista o en alguna plataforma, Fotocasa, alquiler en Madrid, parece que salen muchas viviendas, salen 10.000 viviendas, pero cuando hacéis zoom en cualquier barrio del centro, os dais cuenta de que hay una vivienda en oferta cada 2 o 3 manzanas. Eso es muy poca oferta. Estamos hablando de que hay menos del 50% de lo que había hace un año y medio. ¿Esto qué ha hecho? Ha bajado muchísimo el time to rent, es decir, el tiempo medio que se tarda en alquilar la vivienda, literalmente las viviendas, entre comillas, vuelan, y ha aumentado mucho el poder de los caseros. Estamos hablando de que, como decíamos antes, estamos en un mercado totalmente granular, totalmente heterogéneo. No voy a decir poco profesional, porque eso sería un error. No quiero decirlo. A veces se dice que es poco profesional porque no hay grandes tenedores, etc. Quiero decir heterogéneo. Y entonces eso hace que cada vez veamos más colas para la misma vivienda, caseros que piden 3 meses de fianza, 2 de aval, 2 meses de agencia y digamos que para acceder a una vivienda que te cuesta el alquiler 1.000 euros tienes que desembolsar de repente, ¿no?
Entonces, estamos viendo que incluso la vivienda en alquiler está aumentando la dificultad de hacer vivienda en alquiler, ya no solo en compraventa, sino también en alquiler. Entonces, esto que se traduce que el sector privado, por supuesto, ha empezado a ver. Y aquí os respondo a la duda que he puesto al principio de la presentación, ¿no? ¿Por qué parece que es un activo nuevo cuando lleva atrás existiendo? Porque los fundamentales del mercado y la demanda ahora mismo parecen haberse ido. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora mismo, un pipeline de 39.000 viviendas en alquiler por parte de los principales promotores e inversores privados, más 59.000 viviendas de los nuevos planes que está promoviendo la administración pública. La administración pública se ha puesto a las pilas, la verdad es que está creciendo mucho en el mundo del alquiler, se está metiendo muy de lleno en el mundo del alquiler y está viendo que es un problema el tener, digamos, el de acceso a vivienda. Entonces, va a ser la promotora o digamos que va a facilitar el acceso a 59.000 viviendas en los próximos años, ya sea con planes estatales, con planes de comunidades autónomas, como es el caso de Madrid o el caso de Murcia, y también con planes municipales, como también es el caso de Madrid o el caso de Barcelona. Por tanto, estas viviendas, además, las estamos ofreciendo de maneras innovadoras, ¿no? Adaptándose mucho más a las necesidades del sector privado. Por ejemplo, el Plan Vive de Madrid, que es uno de los casos de estudio más interesantes, ahora ya ofrece la cesión del suelo por 50 años gratuita, de tal modo que el promotor privado tiene más fácil encontrar un beneficio en la explotación de un alquiler a un precio limitado. Por tanto, ¿qué estamos viendo? Que se van a entregar prácticamente 100.000 viviendas, 39.000 privadas y 59.000 públicas en la próxima década. Las privadas, por supuesto, el pipeline es mucho más reciente, es decir, se va a entregar de aquí a 2026. En este año 2022 se han entregado 3.020, pero esperamos una explosión de entregas en 2023, 2024, 2025 y 2026. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también en el mercado? Esto es muy interesante, ¿no? Tenemos una sociedad que cambia, una demanda clara, un sector privado y un sector público que están dispuestos a ofrecer vivienda a toda esa demanda, pero no obstante el sector tiene muchas problemáticas. Yo creo que Alejandro os hablará bastante más precisamente que yo de esto, pero ahora mismo el sector privado se enfrenta a una problemática muy clara, que es los costes. El build-to-rent de por sí es un asset class muy apretado en los bienes. Es decir, siempre es más rentable hacer un edificio de viviendas para venderlas, por varios motivos. No solo porque la elasticidad del precio de la vivienda en venta es mucho más alta que la vivienda en alquiler. Esto da para otra clase entera, en hora y media, la elasticidad del precio. Pero no solo porque es más elástica, sino porque puedes precomercializar viviendas sobre plan, antes de incluso poner el primer ladrillo, ¿no? Eso no lo puedes hacer con alquiler. Entonces, el alquiler es un asset class mucho más intensivo en recursos, que requiere una financiación una fase mucho más temprana de riesgo y, sobre todo, está muy afectado por los precios de los costes de los suelos todavía muy caros, más pensados para el que para el current. Está afectada también por los costes de construcción carísimos. Estamos en máximos. Creo que ha subido desde 2020 más del 21% de coste de construcción, superando con mucho el IPC. Y hablo del 21% en general. La mano de obra ha subido más y materiales puntuales como cuerda de aluminio han subido todavía más. El OPEX también está caro, es decir, los costes operativos están más caros que nunca. La subida del salario mínimo, por ejemplo, impacta de lleno en la operación de build-to-rent por seguridad, por limpieza, etc. Y por último, el coste de la financiación también es carísimo. No voy a decir carísimo, voy a decir más caro. No quiero utilizar palabras tan genéricas. Entonces, esto lo que hace es que ya un sector que de por sí estaba muy apretado, todavía esté más apretado y cueste mucho ver el beneficio. Por tanto, nosotros en Atlas lo que estamos viendo es que este pipeline inicial se va a demorar en el tiempo. Es decir, lo que antes los promotores querían entregar en muy poco tiempo, ahora se va a dilatar en el tiempo hasta 2026, como mencionaba antes. Esto hace un año, si esta clase hubiese sido hace un año, hubiese sido todo a 2024 y 2025. Ahora mismo se está demorando bastante. Y además, por último, para terminar mi exposición del mercado general, hay otro riesgo importante, que es el riesgo de la regulación. Ahora mismo, como sabréis, hay varias regulaciones que se están debatiendo en cuanto a la vivienda y hay algunas que han afectado negativamente ya en España, como son casos han afectado negativamente en cuanto a la inversión y en cuanto a la producción de vivienda, como es el caso de la regulación de Barcelona. Y no es y no quiero entrar en temas políticos, simplemente voy a hablar de conclusiones. Ha bajado la oferta de vivienda, no obstante, ha bajado en un contexto en el cual en toda España ha bajado la oferta de vivienda.
Pero lo que sí que ha hecho ha sido que se busca mucho la inversión en la ciudad y que sea más complicado acceder a la vivienda en la ciudad. Con una bajada de precios no tan tanto. Y luego, lo que más afecta también al sector no es tanto las normativas. Por ejemplo, en Barcelona, lo que más afecta es el 30% de vivienda social en cada promoción. Es afectado bastante porque hace que no salgan utilizando, pero lo que más afecta es la incertidumbre. Porque al final, si tú pones una normativa y la dejas fija, de un modo u otro, el sector encuentra la manera de acoplarse, digamos, adaptarse y saber desarrollar con ello. El problema son los cambios, el problema es la incertidumbre, el problema es pedir una licencia de obra y no saber qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Y si te van a pagar el proyecto, etc. Entonces, el sector se enfrenta con unos fundamentales de mercado y una demanda muy, muy fuerte, se enfrenta a unos problemas también igual de fuertes. Nosotros que creemos que es un sector que cuando hay demanda, seguramente el futuro se desarrolle, porque el problema sería que no hubiese demanda, pero lo más problemático que siempre que haya demanda, aquí lo tenemos asegurado. Por tanto, nosotros creemos que el sector va a seguir adelante muy fuerte, pero no obstante se enfrenta a muchas problemáticas. Y poco más. Cualquier duda que tengáis acerca de la parte del mercado, me encantado de responder. Muchas gracias, Alejandro. Tengo unas cuantas preguntas para después. Ya sabes que me gustan también los datos y tengo unas preguntas. Bueno, pues Fernando, si quieres, Fernando trae una exposición, trae una presentación. Me ha dicho que lleva 20 minutos clavados de presentación y estoy seguro que no se va a ir más o menos un minuto. Así que nada. Bueno, ahí queda muy claro. O sea, el Build to Rent se trata básicamente de viviendas baratas. O sea, de la misma manera que la vivienda en edificios diseñados para alquilar no tiene nada que ver con las viviendas que se alquilan en edificios diseñados para vender, cosas diferentes. También las viviendas de lujo que se alquilan, o los apartamentos de lujo que se alquilan, no tienen nada que ver con las viviendas baratas que se alquilan, que son realmente a lo que se refiere el Build to Rent. Eso, bueno. Por lo tanto, estamos hablando de edificios de viviendas baratas y además con otra particularidad, que suelen ser operaciones grandes, de gran escala. Un edificio pequeño para Build to Rent funciona muy mal. Esta es la clave, flexibilidad. Las viviendas tienen que ser enormemente flexibles. O sea, ahí tenemos una vivienda y esa es la misma vivienda. Es decir, la vivienda de alquiler, y más en las operaciones estas, como decía Alejandro, a 45, 50, 75 años, va a haber distintos inquilinos, puede haber distintos inquilinos. Con las distintas formas con las que se hagan, puede haber alguien sistemas que se compra una especie de acción para entrar en una cooperativa, y eso se puede vender, se puede traspasar, se puede transmitir de alguna manera. Por lo tanto, el inquilino que utilice una vivienda así probablemente sea distinto al que la utilice así. Y la vivienda tiene que valer para los dos. ¿Dónde está la clave ahí? Pues en esa parte que está... Bueno, ahí, en el puntito negro que hay a la izquierda, donde están las carpinterías. El tabique tiene que caer ahí. Tiene que estar diseñado para que el tabique caiga ahí y entonces puede pasar una cosa u otra. Si no, estamos perdidos. Ahí tenemos otra vivienda en la que tiene todas las instalaciones, todos los huecos y ni un solo pilar en el centro de la vivienda. Esa vivienda pasa a ser así. Es exactamente la misma vivienda. Bueno, fijaros dónde caen los tabiques, en todas ellas. Y fijaos en la cocina, que la parte de abajo solo tiene enchufes. No tiene ni shun, ni instalaciones, ni fontanería, ni saneamiento, ni nada. Y lo mismo pasa con la zona de los cuartos de baño, cuarto de lavabo, etcétera, etcétera. Las viviendas tienen que valer para diferentes tipos de gente a lo largo de la vida de la vivienda. Ojo con el teletrabajo, porque ahí tenemos una vivienda, veis esa parte de abajo del dormitorio segundo, el de una sola cama, que tiene un medio tabique que está como así como el librillo que se cierra, y esa mesita que está ahí dando a la ventana resulta que es una mesita de estudio de quien usa la habitación. Pero si cierras el librillo de la otra manera, pues resulta que esa mesa pasa a ser el teletrabajo desde el cuarto de estar, enlazando con una terraza. Quiere decir, tiene que tener esa flexibilidad, sabiendo que un espacio de teletrabajo, lo hemos estudiado, y son 4 metros cuadrados. 4. Con 4 metros cuadrados se crea un espacio de teletrabajo. Pero esos 4 metros no están planificados, no están estudiados en las promociones que se están haciendo. Es
decir, si tú tienes una promoción de viviendas de 60 metros, no puedes hacerlas de 64 porque ya no te sale la promoción. ¿Vale? Entonces, porque te salen menos viviendas. Entonces, tienes que diseñarlo con cierta flexibilidad para que puedas aplicar el teletrabajo, que además, en la mayor parte de los casos, no es más que un dormitorio que tiene que tener también las dos alternativas. Se tiene que poder trabajar en él, tiene que ser un despacho y por lo tanto los enchufes tienen que estar colocados como estarían en un despacho para poder instalar en él aparatos eléctricos, pero a su vez tienen que estar colocados también donde estarían los cabeceros de las camas para poder poner una mesilla y una lamparita y cargar el móvil, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, tiene que tener las dos circunstancias. Bueno, nada más, solamente saber eso. Esto es flexibilidad. Este suelo radiante, naturalmente, es flexibilidad. El futuro será esto. ¿Qué será flexibilidad? Donde puedas poner luego la tabiquería de pladur, donde va falta y la quitas, la pones, cambias el suelo, etcétera, etcétera. A eso es a lo que iremos. O sea, la tendencia será eso. Además de flexibilidad, tiene que ser modulable. Es decir, todo tiene que estar de forma que tú puedas moverlo, cambiarlo y colocarlo y intercambiarlo, etcétera, etcétera, porque si no, pues no te sale la operación. Precisamente por eso, porque las viviendas van a ir diferenciándose a lo largo del tiempo. Hay, por ejemplo, pues es que están toda la parte de los bueno, quiere decir que todos los planos y toda la documentación gráfica son proyectos nuestros que estamos poniendo, ¿no? Entonces, los voy sacando para poner datos, ¿no? Instalaciones, cocinas, baños, etcétera, todos tienen que procurar pues, que las bajantes vayan por los mismos sitios y te estás ahorrando ascendentes y bajantes de saneamiento, está claro. Y ahora esto, cosa más curiosa. Esto es una presentación de un trabajo en sección. Ahí vemos un tipo de viviendas de dos dormitorios en verde, de viviendas de 75 metros, de viviendas de un dormitorio y 50 metros en amarillo y de piezas de 25 metros que serían para un housing en planta baja en azul. Si veis la sección, veis las de amarillo, las de verde, cada planta tiene un tipo. Luego hay unas pasarelas que te canalizan eso. Bueno, pues son perfectamente intercambiables. Tú tienes que tener simplemente el cuidado de que las bajantes, o sea, de diseñar por dónde van las bajantes y cómo va a ser la estructura. Si tú lo prevés desde el primer momento y lo haces de forma modular, pues puedes hacer que el edificio, no solamente que las viviendas tengan puedan ser utilizadas por distintas personas a lo largo de toda su vida útil, sino que el edificio pueda disponer de distintas viviendas a lo largo de toda su vida útil. Eso es lo que estamos diciendo. Por supuesto, tiene que ser industrializable. O sea, todo, el 100% de lo que estamos haciendo, todo es industrializable. Hormigón, madera, etcétera, etcétera. Todo. Mira, ahí tenemos un edificio de proyecto, un edificio de viviendas de 2 dormitorios. El mismo con viviendas de 3 dormitorios. Tú puedes coger la parte de la derecha, la pones de 2, la parte de la izquierda, pones de 3, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que tener unas dimensiones que te funcionen la industrialización. Por ejemplo, eso funciona muy bien, eso es un ático. Entonces, si te das cuenta, el ático ni siquiera hemos diseñado una vivienda de ático. Hemos puesto una de las viviendas de abajo, tiene más terraza. O sea, es industrializable porque las viviendas de ático machacan la industrialización. O sea, hay sistemas de industrialización actualmente que el ático lo hacen con construcción tradicional porque el sistema industrializado no se ha concebido para hacer una vivienda diferente en ático. Bueno, el resultado, haces una vivienda tradicional. Perfectamente. Y ya lo has convertido en industrializable. ¿Con quién chocas? Ahora lo vamos a ver con la normativa. Es que permitirá hacer eso. Mira, ahí tienes esto, por ejemplo. Pues estas son las plantas del edificio, veis las zonas comunes en azul y en rosa. Las de rosa tienen una planta más que las de azul. Todas son las mismas. O sea, otra cosa que debe tener el Build to Rent es que las promociones de Build to Rent de vivienda barata es que sean, bueno, que pueda pasar esto. O sea, que puedas ponerle unos paneles que tú siempre los dimensiones igual, porque cuantos menos modelos de paneles, más barato te sale eso. Y como además muchas veces trabajas con alquileres políticos de los ayuntamientos, es decir, el ayuntamiento dice, aquí tienen que alquilarse las viviendas a no más de 600 euros, y por lo tanto lo tienes que encajar en 600 euros, no te queda más remedio que hacer operaciones muy estándar, ¿no? A su vez, eso tiene que ver con la tramitación. Esto es el estudio, he quitado prudentemente de dónde era y tal, el estudio de antes. Mirad arriba a la izquierda en amarillo. Hay
5 tipos de viviendas. En una operación de, a la derecha, mirad, 217 más 128, esos son 345 viviendas. En 345 hay 5 tipos, bueno, habrá una sexta que será de minusválidos, pero para la promoción que estamos haciendo se cambiará a minusválidos, pero será una de esas mismas. Entonces, en 345 viviendas hay 5 tipos, que son la vivienda normal de 2, la vivienda normal de 3, el ático, la del ático, y luego esto que habíamos dicho. Mira qué curioso. Y eso es de arriba, arriba del ascensor. ¿Lo ves? No son exactamente igual la vivienda de abajo que la vivienda de arriba. Encima del ascensor hay una zona de teletrabajo entre el pilar y el ascensor, ¿lo ves? Es la misma vivienda, pero modulamos aquello para aislar el ascensor, para que no genere ruido, lo cerramos por todo lo que podemos y creamos ahí 2,5 metros de teletrabajo. De manera que la vivienda, arriba a la izquierda, el cuadro azul, una tiene 70,08 y otra 72,16, que son la zona de teletrabajo. Por lo demás, es exactamente igual la vivienda. Claro, esto te está garantizando una operación que puede salir y estás consiguiendo que salga la operación desde el diseño, desde el concepto. Como no lo tengas previsto desde el concepto, bueno, pues no es. Por otra parte, fíjate el cuadro de superficie útil, es el de abajo. Es el cuadro de superficie útil. Nada más, sencillísimo. Claro, eso de cara a la licencia de obras, pues es utilísimo. Y si el edificio es de vivienda protegida, pues de cara a la calificación no te cuento. Los cuadros de superficies que te vuelven locos con la calificación, 5. No sé si voy a poder contener con las preguntas. Esto es el bill to rent, literal. Bueno, por supuesto, mantenimiento. O sea, eso durante bastantes años tiene que mantenerse. 45, 50, 75. Incluso tiene que ser posible modificar cosas que a su vez hay que mantenerlo. ¿Quién paga el mantenimiento? Las cuotas. O sea, el promotor, el operador, el que luego lo operando durante muchos años. Por ejemplo, esa figura. Fíjate cómo ahí el cuarto de estar tiene un carril que mueve la televisión y a la izquierda te ha puesto la televisión al lado del sofá y te ha caído la cama y ha aparecido una habitación en viviendas pequeñas, porque otro concepto de todo esto es que son viviendas pequeñas. Está claro. Bueno, y tienes que inventar espacios donde no los hay. Bueno, el mecanismo hidráulico de subir y bajar la cama y de desplazar a la derecha y izquierda el tabique con la tele y con una tele a un lado, otra tele al otro, ¿lo ves? Bueno, pues tiene que estar siempre funcionando. Dentro de no sé cuántos años no puede atascarse y que no puedan dormir. No es ninguna tontería. Es que como se atasque no se mete. No pueden utilizar el dormitorio. Se han quedado sin dormitorio. Por lo tanto, eso tiene que estar en perfecto estado de funcionamiento al cabo de los años. Sí, siempre te queda la mesa de trabajo. Siempre te queda la mesa de trabajo. O el suelo. Bueno. ¿Y quién mantiene los espacios exteriores? ¿Eso quién lo paga? Porque eso es un virtud. De los que le gustan la dejan, además, por ahí fuera de estos sitios bonitos, de países idílicos, de Holanda, Dinamarca, Canadá, etcétera, etcétera. Austria, Estados Unidos es sobre todo unifamiliar. Eso sí, esto es un punto importante. Y para mayores. Pero eso alguien lo tiene que mantener. Y no es la gente que utiliza las viviendas. Por lo tanto, eso está en la cuota. Se tiene que prever un mantenimiento de espacios exteriores bonitos. Los espacios exteriores feos pues no dan para mucho. Pero lo bonito sí. Todo eso se tiene que mantener. Incluso en sitios donde hace frío, este es el caso de Canadá. ¿Es? Canadá, pues ahí se pelan de frío. ¿Qué pasa? Que ese espacio común pues le ponen un cristalista interior. Pero el funcionamiento es el mismo. Alguien tiene que cuidar de eso y de todo eso, y el de cada casa le regará sus tiestos correspondientes. Todo lo demás lo tiene que hacer la promoción. Cuidar el mantenimiento. Pero es que además tenemos un edificio y eso es lo interesante. Hay que diseñar y hay que concebir los espacios exteriores de otra manera. O sea, no se trata de poner ahí césped o poner un carril bici y ahí te quedas. No, es que todo eso, pues en operaciones de gran volumen de viviendas pequeñas, que es de lo que volvemos a la frase del primer momento, del principio, pues resulta que quiere decir que la gente va a pasar mucho tiempo fuera. Mucho.
O sea, va a ser una zona a cuidar tanto como el interior de las viviendas. Entonces, cuando aparece el plano así y en el medio de los edificios nada, pues es que realmente te está llevando. Tiene que plantearse así. ¿Contra qué proyectamos siempre? Pues contra planeamientos obsoletos. Entonces has dicho el Plan Vive, por el concurso del Ayuntamiento de Madrid. Parcelas provenientes de los 10% de aprovechamientos de un planeamiento del año 1997, que no tiene nada que ver con todo esto. Nada, nada. Voy a poner unos ejemplos, por favor, cuando riáis, que sea. O sea, esos son patios. Nada más, esto es un concurso que hay ahora mismo. En este momento está ese concurso. Esto es el tiempo. Eso es tiempo real. Sí, ¿veis cada patio con veis unas rayas que hacen que el edificio va haciendo estas cosas? Lo veis, ¿no? Sí. Ese es el edificio. Y esto era un planeamiento para viviendas en venta de promoción pública. Lo han sacado para viviendas en alquiler, Build-to-Rent, promoción privada, o sea, público-privada, pero el público es el poner el suelo, ¿no? ¿Cómo haces todo eso ahí? Mira esta otra. Bueno, creeros, esta es otra parte del plano donde el clarito ese baja +1, el marroncito es baja +4, todo baja +5, ¿no? Bueno, ese edificio, con ese planeamiento del año 2001, una axonometría de ese edificio es esa. Baja +2, baja +5, baja +6, baja 10 metros de ancho, 12 metros de zona. ¿Quién ha pensado eso? Y eso está saliendo para alquilar. Vale. Bueno, esto, si fuera Leo Harlem, diría ole, ole. O sea, cóncavo convexo. Y encima sobre escombrera. Bueno, no, eso es exacto. Pero quiero decir, ¿dónde pones un armario? ¿Dónde pones una estantería? Ahí. Ese pico que hace así con el otro en el ángulo y luego encima una curva. Pues esto está ahora mismo concursándose para Build-to-Rent. Sin llegar, bueno, esto es un chascarrillo, pero vamos, hay muchos ejemplos de planeamientos de hace muchos años que para nada han sido concebidos para y te tienes que someter al planeamiento de pues si no, no tiene presencia. Ese es el problema. Bueno, el Build-to-Rent, por otra parte, tiene una línea de separación muy delgada con el cohousing. O sea, y hay ejemplos de cocinas colectivas, de cocinas comunes, cuartos de distintas cosas, que ya esto de las lavadoras pues ya directamente ponen taquillas. Pero lo que quiero decir es que ¿dónde termina el edificio? Lo que habíamos puesto antes, que en una planta había cohousing y en la siguiente anterior había apartamentos de un dormitorio y de dos, y no sé qué, podían ser intercambiables. Bueno, pues ahí lo tienes. O sea, cada vez más van a estar en el mismo sitio y vas a tener que jugar con todos ellos. Cada vez más, porque la vida va muy por delante de la normativa, pero conforme se vayan adaptando las normativas, van a pasar estas cosas. O sea, espacios, es ese planito que hay ahí arriba a la izquierda, donde hay un cuarto de baño, todo gira en torno a eso, las instalaciones están en la parte de la derecha, tienes una zona de coworking y tienes recintos de vivienda individual muy pequeños y una utilización de espacios comunes del edificio, que eso cada vez va a estar pasando más. Y cada vez además los jóvenes lo entienden mucho mejor que nosotros. Y por lo tanto, por ejemplo aquí, esa cocina, cuando hablamos, los promotores inmobiliarios de toda la vida, tenemos todo metido. Esto del ratio 1:30 superficie útil, superficie construida, ¿verdad? Eso como punto. ¿Esa cocina qué es? ¿Superficie útil de las viviendas? ¿Superficie de comunes? ¿Es como el pasillo? ¿Es como el portal? No, no lo es. Entonces, ¿cómo se computa? No vale la figura del ratio. Es decir, conceptos que has estado manejando toda la vida, en esto no te vale. Simplemente, que hacia ahí vamos. Los conceptos que hay que aplicarse. Y luego esto. Por una parte, por donde... Por una parte, por la propia evolución de la vida, de las ciudades y de las viviendas pequeñas y de los apartamentos y tal.
y por otra, por la normativa ya y por la legislación actual en materia de género. Yo no sé cuántos minutos llevo, pero bueno. Creo que vamos bien. Aquí hay, no, es que con esto acabamos. Con esto acabamos. Entonces, esta es una historia maravillosa de una mujer espectacular, fantástica, Margaret Schulte-Lihotzky. Hace unos años hablábamos de ella poca gente. Ahora ya hay tesis, artículos y tal, porque bueno, aquí empezó todo. En este edificio, en las afueras de Frankfurt, se hizo la primera cocina contemporánea. O sea, ¿os acordáis de la película aquella de Julia y Julia, de una señora americana que promocionaba la cocina francesa y luego hay una chica jovencita que le hace un estudio? No, ¿no? Y entonces la cocina de esa señora la traspasaron al Museo Smithsonian de Boston y se la llevaron los americanos allí y tal, y la cocina de esta señora francesa. Pues esa es... Aquí es donde se hizo la primera cocina, hay una plaquita ahí abajo. Es uno de los santos lugares para los arquitectos a los que nos va la marcha esta, ¿no? Y esta es la chica, jovencita, porque acababa de terminar la carrera, que diseñó esa primera cocina. Bueno, esa cocina está en el Museo de Arte de Viena, está de Nueva York, en Victoria Alberto de Londres y no sé cuantísimo más. Aparte de que se hicieron 20.000 cocinas de esta, en distintos sitios. O sea, esta arquitecta recién licenciada convenció al arquitecto de ese edificio, Ernst May, arquitecto famosísimo de la Bauhaus, y para que ese espacio fuera un modelo habitacional que no existía hasta entonces. La cocina estaba vinculada a los cuartos de estar. Siempre había una parte del cuarto de estar donde estaba el hogar, la cocina. Pero no era una pieza aparte. Tampoco reía muy fuerte. Pero el objetivo de todo esto, en el año 1926, hace 100 años, 26, hace 100 años, era que los hombres no le dieran el coñazo a las mujeres y les dejaran cocinar sin interrumpirlas y sin molestarlas. Y pudieran estar tranquilas. Ese era el objetivo en esta vida de estas mujeres apasionantes. Bueno, en fin. La de la izquierda era original, se han hecho multitud de versiones posteriores y se han reactualizado, reactualizado, etcétera, etcétera, el mismo espacio de cocina, ¿no? Ahí con el cacharro ese para el pan rallado, para hacer los schnitzel, ¿no? Y todo eso de la derecha, que son unos recipientes de... Hay una casa en Mallorca que tiene esos que los hace, de barro, tal, los recorridos de esa cocina, dándolo al cuarto de estar. Eso era el número 4, era la tabla de la plancha que bajaba. Eso. Esto lo ha matado. Con eso se acabó. Porque además, cuando no es solo eso, sino que hay muchos aparatos, pues resulta que terminas planteándote qué es una cocina. Y una cocina son enchufes, un shunt a poder ser, y si no, una ventana. Lo de la poder ser es por eso de arriba de IKEA, de 45 euros la cocina eléctrica. Ya no necesita campana. A ver. Y entonces se han creado esos modulitos donde pues, aparece una neverita pequeñita, no sé qué, la cocinita, y lo único que hay es ¿ves el fregadero? Una instalación de saneamiento que tiene que estar cerca de una bajante. Nada más. Todo lo demás es esencial. Por lo tanto, muere el concepto de la cocina. Esa es la evolución normal, urbana, en ciudades, con apartamentos pequeños, para gente joven, etc. Pero, bueno, ya terminan siendo, pues eso, un poco totum revolutum en el loft urbano. Pero entramos con las políticas de género. Es un edificio de 12 metros de ancho, que hay multitud de planeamiento en Madrid con estas crujías. Bueno, pues esto tiene ahora mismo dos cosas que no cumple para nada la política de género. De los que he puesto antes había alguno que tampoco cumplía. Y es ese cuarto de baño que está... Bueno, esto Jaime sabe un montón, más que ninguno de nosotros. Así que mejor se lo ese cuarto de baño que está dando al dormitorio principal, pues no, ya no puede.
porque ahora tiene que haber igualdad en todos los dormitorios. Por lo tanto, los baños tienen que dar al pasillo los dos. Quiere decir que esos 3 metros de habitación que le sacas al dormitorio principal para cumplir los 12 metros, que son los que dan al baño y tal, ya se acabó, pasan a ser de pasillo. Y esa cocina, ese tabique entre la cocina y el salón, tiene que desaparecer. La cocina tiene que estar incorporada al salón. Eso de que haya una persona en la cocina y otra persona en el cuarto de estar, y uno esté haciendo una cosa, el otro haciendo otra cosa, no. Se acabó el pescado frito. Se acabó el que estén separados. O sea, la cocina de Margaret Schutte-Lehotzky de hace un siglo, que era lo moderno, en aquel momento, no es que haya muerto por la propia evolución sociológica de la gente, sino porque, y de las ciudades, sino porque además legalmente, por políticas de género, tienen que desaparecer esos espacios de desigualdad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ese no salió niquelado. Cuando lo hicimos no había eso, pero sin embargo, ahí ves que los cuartos de baño salen al salón y que las cocinas están incorporadas, tanto las de un dormitorio, que son las amarillas, como las de dos. Luego ese cumple divinamente. ¿Vale? Ahí tienes esto, ¿no? Es ahí la cocina, es el cuarto de baño, perfecto. Bueno, pues eso. Todas estas cosas que he puesto pueden estar en ese orden o en el que quieran, pero son como temas a los que tiene que atender un proyecto de un edificio para la natura. Si no tiene nada que ver con los de siempre, como decíamos antes. Fascinante. ¿Verdad? Muchas gracias. Vale. Tengo tantas preguntas, pero bueno, vamos a esperar al final y chascarrillos. Así que nada, Natalia, la parte es la parte jurídica, hay mucho técnico en la sala, seguro, pero seguro que va a ser fenomenal y gracias a todos. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por dejarme hoy estar aquí para hablar de este tema tan en boca de todos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, realmente, al margen de las particularidades de la edificación, como comentaba Fernando, que son las que son, realmente el Build to Rent, una vez ya tenemos la parte de la promoción, lo que pasa, ese producto final que va a pasar al consumidor final, que es el inquilino, realmente la regulación que tenemos es la que ha habido siempre y con la que hemos convivido todos nosotros, supongo, en algún momento de nuestra vida, que es la ley de arrendamientos urbanos y la relación contractual arrendador-arrendatario, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada nuevo bajo el sol, es decir, tenemos una relación arrendador, en este caso, en vez de ser un arrendador atomizado, como normalmente tenemos en España, tenemos un arrendador que es un profesional, que lo va a gestionar de manera profesional y eso para el inquilino es un factor nuevo, y por lo tanto la figura del inquilino yo solo le veo ventajas en esta nueva figura, ¿no? Porque recibe pues una vivienda actualizada, una vivienda acorde con necesidades que ya son distintas a las de la vivienda tradicional y un arrendador que probablemente pues atienda a sus solicitudes de una manera, al menos intentando siendo más gestionadas y profesionales, ¿no? Ahora si me pongo en el lado del inversor, el promotor que pretende llevar a cabo un proyecto Build to Rent, es ahí donde yo creo que bueno, tiene que tener en cuenta varios factores al meterse en el mercado español a tener en cuenta. Que no son ni negativos ni positivos, simplemente que cuando este inversor se sienta con su managing partner, o él solo, si lo va a hacer solo, y va a redactar su business plan, pues tiene que tener en cuenta que en el fondo se está metiendo en un sector regulado y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo hacer un logístico que meternos en un mercado residencial, porque la ley de arrendamientos urbanos pues establece una serie de obligaciones y una serie de derechos para ambas partes, pero lógicamente si estamos hablando de arrendamientos de vivienda, la ley tiende a ser proteger más al inquilino, porque tradicionalmente o habitualmente la posición de vulnerabilidad la tiene la persona que está con su familia en casa, por ejemplo, no el arrendador, en este caso. Con lo cual hay una serie de obligaciones, como por ejemplo periodos de obligado cumplimiento, atención a ciertas obligaciones que tiene que tener en cuenta el arrendador, que todo eso tiene que estar dentro de un business plan. Si nos metemos en un procedimiento de desahucio, los plazos son los que son eventualidades que simplemente hay que tener en cuenta. Por otra parte,
tenemos la rentabilidad o la seguridad, el tipo de activo que es tener un portfolio de viviendas en alquiler, que tiene un riesgo moderado, porque al final la vivienda en alquiler resiste muy bien los cambios de mercado. O sea, yo creo que de los activos en alquiler es el que mejor resiste, salvo periodos muy puntuales como el que estamos atravesando ahora y una excepción muy, muy excepcional, que es la limitación de la actualización de la renta, no al IPC, sino al índice, al ITG. Eso es algo muy excepcional. Si quitamos esta coyuntura, siempre podemos actualizar la renta conforme va el mercado. O sea, la inflación la soporta bien esa renta, ¿no? Entonces, al final, eso también es un punto positivo y atractivo para un inversor que está pensando en esto. Ahora bien, si ya pensamos esto como pinceladas muy generales del arrendamiento en general, si nos vamos ya a viviendas con renta limitada, ahí es donde es más delicado, porque bueno, siempre planea un poco la sombra de que de repente la política pueda cambiar y nos limite las rentas, ¿no? Entonces, el inversor que ha hecho su previsión y su business plan a 25 años, los números ya no salen. Antes estaba hablando de eventualidades como un desahucio puntual o que un inquilino pues, pase algo de manera puntual. Esto ya directamente rompería todos los cálculos que teníamos hechos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, además, esto siempre sería un poco empezar la casa por el tejado, porque si la regulación, que es con lo que la ley de vivienda siempre parece que está valorando, viene desde un marco estatal para luego bajar a las autonomías, vamos a tener 17 marcos, como pasa muchas veces con este tipo de regulaciones. Eso a mí me parece un poco peligroso, sobre todo para contar fuera de España. O sea, yo me imagino un consejo de administración de un inversor alemán, por ejemplo, es menos amigable el planteamiento que si planteamos otro tipo de medidas, ¿no? La reducción de la renta como tal en zonas tensionadas quizás es un poco agresivo y yo me imagino que como en marco legal veo mejor otras soluciones como puede ser la colaboración público-privada desde un primer momento, es decir, que la administración facilite, ya sea, por ejemplo, facilitando planeamientos urbanos, simplemente la proporción de suelos, el ir de la mano con el sector privado para que a esas promociones en concreto pues tengan una cierta limitación de renta, de manera que el inversor en su business plan eso ya lo pueda prever, tú ya sabes dónde te estás metiendo, tú ya tienes tu control, tus gastos, tus ingresos y las eventualidades ya serán las que normalmente va a tener ese tipo de activo, pero no tienes el miedo a una regulación que no sabes cuál va a ser, por dónde vamos a ir, ¿no? Al final se trata de evitar la incertidumbre, creo que lo decía Alejandro al principio, es decir, efectivamente, ¿quién se mete en un proyecto Build to Rent si no sabe si le van a salir los números, ¿no? Porque son proyectos muy a largo plazo. Entonces, creo que si las políticas presupuestarias, la colaboración público-privado se establecen desde un primer momento, esto es un producto tremendamente interesante, porque además es que tiene que dar solución al problema que tenemos, ya no solo de calidad de las viviendas y demás, sino número de viviendas, porque también lo decía Alejandro al principio, necesitamos más, o sea, la demanda va a ir a más. Si simplemente determinamos zonas tensionadas y bajamos la renta a esas zonas, tampoco estamos solucionando el problema porque vamos a necesitar más. O sea, me lo solucionas a corto plazo, pero sigo teniendo que dar respuesta a necesidades de gente que de querer ser propietarios van a querer ser inquilinos, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas ideas que estoy soltando, pues lo que quiero decir es que en este caso la colaboración público-privada y la regulación más local, diría yo, que a nivel general, creo que es muy interesante. Fenomenal. Bueno, por lo menos hay algo que conozco un poquito más que la LAU, porque ya el proyecto de arquitectura, por lo visto me he quedado en el siglo pasado, más allá del siglo pasado. Bueno, tengo algunas preguntitas después para ti. Facilitas, sencillas. Bueno, pues ese es el marco en el que jugamos. Todos conocemos más o menos la LAU y la Ley de Arrendamientos Urbanos, cómo funciona y cómo
y como opera, con lo cual, no, pues, el marco de juego pues, parece que sea el campo de juego, parece que sea el de este. Y nos falta la parte de financiación. O sea, ¿esto cómo se paga? Porque claro, tenemos que industrializar, tenemos que producir, porque oye, hay que hacer 1.8 millones de viviendas de estas. Pero encima hay que industrializarlas porque hay que hacer unos diseños determinados. No me vayas a preguntar cómo se financia, ¿eh? Cago en la leche. No. No, pero bueno, te dejan esto de compañía. Sí, sí, es verdad que han hablado de casi todo y es verdad que el término Build-to-Rent es novedoso para todos y quizá lo estamos, o sea, se tiende a focalizar en el residencial, pero no es un término exclusivo del residencial. Hablaba antes con Natalia que Build-to-Rent se han hecho operaciones en logística, es todo aquello que se hace para alquilar, como dice la palabra, pero en términos nuestros es todo aquello que se hace para poder ser un activo de inversión. Es decir, cuando nosotros ya hablamos que lo que se construye es para invertir, estamos hablando de otra cosa que no es lo que hemos hecho en residencial durante muchos años en España. En España el producto en residencial era un producto muy intensivo en capital, es decir, se hacía vivienda para venta fundamentalmente y por lo tanto el capital que había en España era un capital muy intensivo, corría riesgo muy gordo y por lo tanto preveía unos retornos muy a corto plazo y retornos contundentes, ¿no? Este era el capital que existía en España, entonces a partir de Build-to-Rent, como ha dicho Alejandra antes, no es nuevo, lo ha dicho Natalia, y ya existe en otros países en un nivel de desarrollo muy importante como en Estados Unidos, ¿no? que el Build-to-Rent generan más de 250.000 viviendas al año de este sector, el 25% de la inversión en inmobiliario es para Build-to-Rent en residencial, o sea, están en otro... Igual no nos oyen bien, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto esto no es nuevo. A mí lo que sí me gustaría centrar es que cuando hablamos Build-to-Rent hablamos ya de un activo para invertir, es decir, de algo que construimos para que alguien invierta, para que alguien gane dinero. Tenemos que partir de la base de que cuando hacemos el Build-to-Rent tenemos que crear un activo inmobiliario que va a ser una especie de activo, como un activo financiero, pero en ladrillo, ¿vale? Entonces, da igual quién vaya a invertir en eso, si es capital institucional, si son asociaciones de viviendas, si son... y también yo creo que deberíamos empezar a hacer una labor pedagógica en España de distinguir el Build-to-Rent de mercado o el Build-to-Rent que se puede hacer sin la participación de la administración pública y un Build-to-Rent affordable o asequible, que es el que ya necesita de la participación o de la tutela de la administración, que es lo que decía Natalia, ya entramos en toda esa parte de capital privado, pero también un soporte público o una financiación pública, ¿no? A partir de eso, el Build-to-Rent de mercado en el que el inversor que viene no busca el soporte de la administración para nada, ¿vale? Es muy pequeño, el nicho ahora mismo en España es muy pequeño porque realmente al final son rentas muy altas, es decir, tienes que producir un activo que tenga unos ingresos lo suficientemente altos como para que recuperes tu inversión y tengas el retorno que quieres, ¿no? Es decir, que al final a lo mejor pues nos limitamos a operaciones con rentas o en localizaciones premium, con rentas, hay actores que lo están haciendo, pero no sé, algunos actores están haciendo ese tipo de producto, colocan un activo con un ingreso suficiente como para generar el retorno que ellos quieren. Lo que quería decir, y antes de todo esto, es que lo que ha permitido el Build-to-Rent es que captar un capital o unas alternativas de financiación distintas a las que existían en España. Es decir, ha traído un capital alternativo que no existía en España, que existía solamente aquel de un recorrido muy corto, con retornos importantes, y ha permitido traer un tipo de capital que es un capital que invierte, digamos, por décadas, ¿vale? Es decir, o es lo que pretendemos, que el capital se invierta por décadas y se deje invertido durante mucho más tiempo, con unos retornos más moderados, pero estables en el tiempo. Y ese capital es el que, este esquema de Build-to-Rent es el que consigue atraer o el que debemos conseguir atraer para que los proyectos funcionen.
Entonces, a partir de ahí, yo soy muy especialista en el Build to Rent Affordable, es decir, el que necesita del aporte de la el public support que nosotros decimos, es decir, el apoyo de fondo público, es decir, necesita tanto un capital privado como un fondo público. Y diré que, bueno, que claro, que el Build to Rent, construir para alquilar, al final supone crear una asset class, que lo ha dicho antes Alejandro, y supone que haya distintas estrategias de inversión. Es decir, tú puedes utilizar ese esquema del Build to Rent para crear distintos activos y distintas estrategias de inversión. No es lo mismo pretender crear un activo para residencia de estudiantes que para un senior living, que para una primera vivienda o una vivienda habitual. Para mí, el esquema de Build to Rent más difícil de todos es el Build to Rent para vivienda habitual. Es decir, para crear la vivienda en la que debes vivir. ¿Por qué? Porque al final conviertes un activo de inversión, se mezcla un activo de inversión con un derecho casi fundamental. Es decir, para mí la complicación supina y el carpao en el aire cayendo del Build to Rent, el más sencillo puede ser una mediana de un centro comercial, un centro logístico, incluso vas avanzando en dificultad en una residencia de estudiantes, un senior living, tal. Pero hacer Build to Rent para vivienda habitual, es decir, para aquello que para muchas personas es, y ya para muchas legislaciones, es un derecho subjetivo, es un derecho, el País Vasco, por ejemplo, muchas comunidades, Andalucía, Valencia, ya lo regulan como un derecho subjetivo de la persona, es decir, que la administración debe garantizarlo. Entonces ahí estás mezclando un activo de inversión con un derecho y un impacto social, político, económico de la leche, perdonadme. Entonces, es tan complicado el esquema que voy a entrar solamente en esa financiación, que ya es la más complicada, porque la financiación de un Build to Rent que no necesita apoyo público, pues es que los números cuadren, es decir, que tu inversión genere el ingreso suficiente como para poder recuperar esa inversión y la rentabilidad que tú consideres, un 10, un 15, un 20, lo que sea. Y por lo tanto, esas operaciones, las entidades financieras, porque aquí hay que distinguir que para hacer una operación, para crear ese activo del que hablamos, hay que poner equity, es decir, hay que poner cash en dinero y hay que buscar deuda normalmente, ¿vale? Ahora buscar deuda es mucho más complicado, pero estas operaciones al final se generan así. Nuestro esquema tradicional siempre fue el de mucha deuda para hacer vivienda en venta. Los promotores se financiaban con muchísima deuda, poco capital propio. Estas operaciones requieren de mucho más capital propio y de una parte importante de deuda, pero no tanta como nuestro esquema tradicional. Entonces, esas operaciones de mercado, digamos, de rentas de mercado que no necesitan a la administración, quizá los bancos, bueno, pues las entiendan un poquito mejor, ¿no? Pero las operaciones de rentas, que decía Natalia, tasadas o rentas, para entendernos, que no soportan la cantidad de inversión que has hecho. Es decir, que los ingresos que genera ese activo no cubren tu inversión y el retorno que tienes. Es decir, si yo invierto 100 y le pido a esos 100 110 o 115, el activo no me genera esa capacidad de retorno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar la necesidad de inversión. O sea, si tú no puedes subir el ingreso de tu activo, tienes que bajar tu gasto, tu inversión. ¿Y cómo bajas tu inversión? Porque la rentabilidad que le vas a pedir siempre es la misma, el capital privado. Entonces, pues buscando financiación pública, es decir, soporte público, o bien préstamos, o bien subvenciones, o bien garantías o préstamos. Esto en otros países ya se está empezando a hacer. Y la administración es bastante consciente de que tiene que hacerlo. A raíz de todo esto es cuando surge de que la administración es consciente. Antes ha dicho, no sé, creo que ha sido Fernando o Alejandro ha dicho que la administración está empezando a ser consciente, la administración también
nos están obligando a ser conscientes desde Europa. Es decir, desde Europa nos están diciendo, oye, las políticas de vivienda deben cambiar, deben darle una vuelta a esa política que hemos tenido durante muchos años de fomento de la propiedad y darle una vuelta para fomentar esas otras formas de acceso a la propiedad. Que yo muchas veces me tildan de que soy muy defensora del alquiler y nada de la propiedad, al contrario. O sea, a mí el alquiler me parece una parte, una necesidad transitoria de mucha gente, pero que no tiene por qué ser definitiva. Es decir, puede ser por tendencias de cambio de uso de la sociedad, precisamente puedes estar toda la vida en alquiler, pero puede ser una época transitoria en la que transites hasta que tengas un suficiente compromiso como para adquirir una propiedad. Y no yéndome de la financiación, al final estas operaciones, como se están dividiendo, es un esquema de tres etapas, ¿no? Una etapa que es la de la planificación y el desarrollo, que efectivamente la planificación es momento urbanístico, momento de planeamiento, que eso tiene un riesgo monumental. Por lo tanto, no se está entrando a hacer operaciones desde las épocas de planeamiento. Nadie compra suelo pensando en alquilar desde que está en un plan parcial o ni siquiera está aprobado un proyecto de reparcelación. Nadie está pensando en eso todavía, porque ese riesgo nadie es capaz de asumirlo. Luego estamos en la fase digamos, de desarrollo, de lo que es el desarrollo promotor, lo que nosotros llamamos el riesgo promotor, que es verdad que esto sigue necesitando de un capital muy intensivo. La promoción residencial es muy intensiva en capital y, por lo tanto, está siguiéndose haciendo a través del promotor y de deuda, fundamentalmente. Entonces, lo que sí se está haciendo es que muchos promotores lo que están intentando es tener la capacidad de cash, de dinero líquido, llegando a acuerdos con ese operador final, ese capital que invierte por décadas, ¿vale? Ese capital que invierte por décadas no asume el riesgo promotor, pero sí va financiando con liquidez al promotor, ¿vale? Que lo que hacen son contratos de forward funding o de forward purchase, ¿no? Entonces, esa es la estructura que se está utilizando actualmente en España. Lo ideal, pues que hubiera un capital que usara los dos bolsillos y que pudiera asumir riesgo promotor y pudiera operar el activo. Esto todavía no se está dando en España y hará falta que toda esa maquinaria de la colaboración público-privada de la que hablaba Natalia vaya desarrollándose y vaya... Pero bueno, yo voy a ser muy clara. Todo esto no se puede desarrollar si no hay presupuesto público. Es decir, hablamos aquí de... Yo podría empezar a hablar de bonos, de emisión de garantías a través del Estado, de todas estas cosas que los muy teóricos de la vivienda asequible tienen millones de libros que las explican y que eso es fácil, lo estudias y ya está, pero hace falta presupuesto público. Es decir, si no hay presupuesto público, si dedicamos el porcentaje de PIB que dedicamos en España a la vivienda, es muy difícil sacar esto adelante. Entonces, ahora han llegado fondos Next Generation que a lo mejor consiguen cambiar un poco la estructura, pero por lo que estamos viendo, los convenios que se están firmando tampoco van muy bien encaminados. Ahí ya, como empieza a desbarrar con el tema de la administración, a lo mejor me puedo. Entonces lo dejo aquí. Lo dejo aquí porque es verdad que el presupuesto son 700 millones de euros los que se han aprobado para el Plan Estatal de Vivienda. La mayoría, porque no es solo el Estado, la mayoría de las comunidades autónomas lo que ha hecho es coger los recursos para subvenciones directas que me parece muy bien, a ayudas a inquilinos, ayudas a todo aquello que pueda hacerse muy rápido con convocatorias de subvenciones y darlas, ¿no? Todos aquellos programas que significan desarrollo de vivienda, hay 2 programas en el plan estatal específicos para desarrollar el Build to Rent y la vivienda asequible, pues creeros que ninguna, excepto Andalucía, creo que ninguna comunidad autónoma se ha acogido a recibir presupuesto para esos programas. ¿Por qué? Porque les cuesta muchísimo ponerse a gestionar esos programas. Tienen que sacar los suelos, sentarse con promotores, ver las opciones que hay, las operaciones. Sin embargo, una convocatoria de subvención para ayudas
a un inquilino es muy rápido. Que no digo que no tenga que hacerse, pero que luego el discurso es otro. Y por lo tanto, no tenemos una estructura de financiación definida en ninguna norma. Y claro, pues estamos hablando de mucha teoría, pero no hay ni siquiera una norma que regule cómo va a hacerse o sea, estamos con los mimbres que tenemos los privados intentando hacer cosas cuando deberían modificarse otras muchas a nivel administrativo. Vale, pues ahí se lo vamos a dejar. Hombre, el derecho a la vivienda es una de las primeras cositas que viene en la Constitución y además en aquello de la pirámide de Maslow, que además hablaba en la clase, en la Open Class de la semana pasada, por lo primero es el refugio y el alimento, y después de ahí ya te vas cogiendo otras cositas en la vida, pero sí, es tan fundamental que no sé qué nos ha pasado, pero claro, me hablas de rentabilidad social y me he puesto súper nervioso, ¿no? Es como... Por eso os he dicho que al final mezclar, o sea, el esquema Build-to-Rent para vivienda habitual es el más peliagudo de todos. Porque mezcla dos cosas que para mucha gente o para muchas ideologías incluso es incompatible. La rentabilidad privada o la rentabilidad del inversor con el derecho a una vivienda o el impacto social de una vivienda. Pero, por ejemplo, existen fondos de impacto social que están trabajando en otros países en la generación de grandes bolsas de vivienda asequible. Y ya lo están haciendo, pero en esos países existe una regulación de qué es el impacto social. Una regulación, una definición o intento de definición de qué es un Build-to-Rent, que por cierto Reino Unido está intentando que sea una regulación digamos fija de lo que es un Build-to-Rent. No hay una definición en ningún sitio, ni a nivel europeo, ni a nivel... Pero la Fundación de Propiedad, de Inglaterra ha intentado definirlo y lo ha hecho casi como lo que habéis dicho vosotros. Lo ha hecho diciendo que es un producto específicamente diseñado para alquiler, eso es lo primero, siempre desde el inicio. Lo ha hecho diciendo que es un producto con una duración del alquiler muy prolongada, más de 15 años, que sea un edificio completo, que sea un tenedor único, institucional, aquel que invierte por décadas, como suelo decir yo, y además que lo ha dicho Natalia, que tenga una gestión profesionalizada, es decir, a mí lo profesionalizada tampoco me gusta, como Alejandro, que quiere decir que a lo mejor lo otro no es válido, sino que tenga unos estándares de calidad altos. Pues los cuatro puntos los hemos tratado aquí y eso es el camino en el que se están queriendo definir que es el Build-to-Rent en vivienda, en vivienda habitual. Pues muchas gracias. Yo ya me he quedado con un montón de dudas y un montón de cuestiones. Claro, pero yo mi mente de analista, de valorador, de consultor, al final estaba construyendo cash flows, era ostras, a ver. Entonces, sí, tenemos demanda, o sea, tenemos muchísima demanda. Como decía Alejandro, hay muchísima demanda, pero claro, hacen falta 1.8 millones de vivienda y producimos 100.000 al año. 18 años. O sea, tenemos aquí trabajo para hacer, o sea, que demanda hay mucha, después que la demanda, digamos, esté subvencionada, que la ayuden un poquito, pues ya lo veremos, pero al final lo primero es, oye, esto encaja, esto hay una necesidad. Después lo siguiente es, oye, pues vamos a diseñar algo específicamente, ¿no? Específicamente, me ha resultado impresionante ver cómo has industrializado la arquitectura, macho, ya no la construcción. Claro, es que ese es un problema. Fíjate, yo cuando le he oído a Natalia decir la colaboración pública en las operaciones público-privadas, pues me estoy pensando en qué es eso de la colaboración pública. ¿Qué es la colaboración pública? Yo te voy a decir lo que no es una colaboración pública. Trabajar con planeamientos de hace 20 años que no se han cambiado. Y que no se cambian en los ayuntamientos. Es decir, pliegos de condiciones para concursos redactados de forma muy social, por así decirlo, de forma muy actualizada, pero que luego a la hora de la verdad tienes que cumplir los parámetros de un planeamiento que ni de lejos estaba pensado para eso. Se te acabó. Permíteme que le diga, una de las principales handicaps cuando se sienta cualquier inversor a mirar una operación y es el número máximo de viviendas y las superficies de las viviendas. Claro. Son planeamientos pensados desde hace 20, 30 años, no lo sé. No para alquiler, no para viviendas pequeñas. Claro,
y te dicen, a lo mejor vienen de por ahí y no saben que claro, modificar un plan general no es ir al supermercado en España. Esto explícaselo a un anglosajón y remangate, ¿eh? Claro, no, porque ellos están acostumbrados a llegar a y poder incluso conveniar cosas, modificar cosas con una agilidad tremenda, pero aquí que dices que al final un número máximo de viviendas, si no las haces, pierdes edificabilidad, pero te la cobran, entonces, o sea, entras en una dinámica. El urbanismo es. Pero Alejandra, si puedes, porque un número máximo de viviendas, en según qué sitios, es una determinación estructurante del plan planeamiento. que no se puede cambiar. Sí, o por ejemplo, plazas de garaje para residencias de estudiantes. Sí. También tienes una dotación mínima de plazas de garaje para residencias de estudiantes que no va nadie. Entonces, estos casos no solo están aquí, yo recuerdo un caso precisamente en Holanda, ¿no? En Países Bajos, que nos contaba un gran inversor, venía de Estados Unidos y contaba cómo habían diseñado un proyecto ahí donde todo el mundo va en bicicleta, lleno de plazas de aparcamiento que nunca jamás usaron. Y que de un edificio de oficinas muy, muy grande, ¿no? Parque empresarial. Joder, pues bueno, hay que estar muy atento a cómo hacemos las cosas. Pues, pero claro, es que eso te viene en la ley del suelo. Es que son reservas obligatorias que tienes que prever. Claro, pero es que una modificación de... O sea, la ley Ómnibus de Madrid ha tardado una legislatura entera. Y ahora lo que te dice esa ley Ómnibus es que estas cosas que ha planteado, que son novedosas y que están muy bien y que oye, la verdad es que es ejemplar, pero se somete a los planeamientos de los distintos municipios. Es decir, te dice cómo, cumpliendo los planeamientos municipales, cada uno el que tenga, o sea, Madrid tiene 160 y tantos municipios, de los cuales un planeamiento actualizado lo tienen escasamente 50. ¿Vale? Los otros 110 tienen normas subsidiarias. ¿Vale? Pero es que además esos 50 que tienen planeamiento son, en el caso de Madrid Ciudad, de 1997. Claro, pero de otros sitios, y no solo de Madrid Ciudad, sino de otras muchas ciudades fuera de Madrid. Entonces, te encuentras con que el planeamiento, ¿eso qué os he puesto? Como de risa, ¿no? Bueno, pero que todas estas cosas son de ahora, están pasando. Y entonces, de nada vale que el pliego sea formidable, o sea, que lo que tengas que cumplir, que te prevé porque incorpora fondos de generation y tal, pues sea estupendo. Si luego te encuentras con eso, ¿qué haces? Si además te da número máximo de viviendas y tienes unos metros cuadrados que tienes que cumplir, que tienes que hacerlos, no puedes dejar sin edificarlos y por lo tanto salen viviendas muy grandes y ya todo lo que hemos dicho ya no vale. Simplemente porque no han cambiado el planeamiento. Entonces, la parte pública de esa operación público-privada se reduce a buenas intenciones en los pliegos de condiciones. Y a partir de ahí, nadie se atreve, o sea, si lo quieren cambiar, es perfecto, pero cuando se cambie. Entonces, mientras tanto, ¿qué haces? No, claro. Al final, la economía a escala, que es lo que se debería buscar en este tipo de proyectos, no es muchas viviendas, todas con los mismos sistemas constructivos, la misma construcción, para economizar los costes al máximo. Y después, viviendas más pequeñitas, cuanto más unidades más pequeñitas, también hay una economía de escala. O sea, tienes que tener alternativas para poder combinarlas. Y todo eso lo tiene que prever el ayuntamiento. Porque eso implica, ¿ves tú?, plazas de garaje. Claro. Y cuando dices, no, pero es que ya se van a necesitar menos plazas de garaje, da igual. Tiene que cumplir 1,5 por 10. Urbanismo, o sea, hablamos de inversores, de rentabilidad, y aterrizamos en el urbanismo. De verdad, pero el urbanismo y yo cuando estudié el máster en ya hace mucho tiempo, dijeron el urbanismo debe ser un traje a medida. Y yo durante todos estos años digo, pues aprieta. A medida de un señor en concreto. Pero era un traje a medida de un... Sí, era un traje a medida del año 2000 o del 2001, del 97 o del que fuera, o del 2009. Tú fíjate, por ejemplo, para viviendas para seniors, ¿no? Es que no tiene que ver. No tiene nada que ver. O sea, tú tienes que estar viendo a ver cómo, qué interpretación le dan los políticos de los distintos ayuntamientos al carácter social de los alojamientos para senior, porque lo que están pensando, lo que pensó el planeamiento en su momento eran residencias de ancianos. Sí. Entonces dices, es que ya no, que una persona de 65 años
¿Cómo va a meter? No, te he puesto esos pobrecitos. Bueno, pues es que Pero cambia. ¿qué se hace? Porque Pues, Natalia sabe bien sufrir, que la rigidez es padecer lo que no está escrito. Es decir, las cosas regladas y tal, y más cuando hemos tenido un montón de años que nos hemos pasado 3 pueblos en cosas raras en el urbanismo. Entonces ahora estamos en el otro punto, que nada se modifica, nada se tiende a mover, nadie quiere hacer nada. Te digo que lo que se hace es lo que llevamos haciendo desde hace un montón de tiempo, que es como los secretarios de los ayuntamientos y en muchos casos los arquitectos municipales, lo fundamental es no perder su sitio y que nadie les acuse de ser prevaricadores por aceptar cosas que no lo pone literalmente en el texto del planeamiento que sea, el que tengan, pues entonces saltarles por elevación, ir a los políticos y tratar de que los políticos que sí entienden estas cosas, porque además lo ven, y no te digo a veces tipos electorales, sean capaces de que los otros cambien o de que un movimiento técnico aquí en todos los asientos. Solo firma el técnico y al final el técnico no quiere, se va a quedar así como el político. Claro, de hecho, es una terminología muy suave, se puede decir de otra manera un poquito. Sí, en el turno me piden por favor desde el online que no os batéis. Sí. ¿Vale? Entiendo que es difícil porque la conversación es interesante y invita a ello, pero por facilitar un poco. Sí. De todas formas, aquí lo que decías antes, Alejandra, de lo de la administración al final acaba haciendo pues, la subvención o la bonificación al inquilino concreto algo más cortoplacista, como que tiende más a eso. Un cambio de un plan o un cambio urbanístico es algo más largoplacista. Me da la sensación de que la administración siempre tiende más a una respuesta rápida. Bajamos la renta. Venga, pues bajamos la renta a una zona tensionada. Definamos qué es zona tensionada, ya está, fin del problema. O subvención y la entregamos. Yo no creo que no se puedan hacer cambios a nivel urbanístico, simplemente que a veces falta voluntad. De bajar la renta estás hablando, por ejemplo, del gobierno nacional. Sí, es lo que comentaba El antes. gobierno municipal de Madrid no va por ahí, y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid tampoco. Entonces, y es con los que tienes que manejarte, porque las competencias en urbanismo y en vivienda están transferidas. Y por lo tanto, es con ellos con los que tienes que lidiar. Por eso antes comentaba lo de que es más necesario el nivel más regional y local que el estatal. Es más porque ahí es donde vuelves otra vez a... Una de las recomendaciones que nos ha mandado la Comisión Europea una y otra vez es que la política de vivienda baje a la escala local más de lo que acaba de decir Natalia, es lo que, si leéis las recomendaciones de la Comisión Europea con respecto a vivienda para España, es la de bajen el nivel político de vivienda a la escala local, cuenten más con los ayuntamientos, cuenten más con ellos. O sea que lo que estamos diciendo ya nos lo dicen, pero es verdad que cuando hay una buena política de vivienda en un país te das cuenta que alguien ha planeado, alguien ha desarrollado y alguien ha gestionado sin hacer turbulencias en medio. Por ejemplo, el País Vasco para mí es una referencia buena en política de vivienda porque es verdad que siempre están los mismos. A ver, es la referencia. Pero que los giros políticos son pocos allí, pero es estable. Pero es verdad que ellos planean, venga una legislatura después, a los 4 años, ellos hacen planes a más largo plazo, planean, gestionan, o sea, planean, desarrollan y gestionan en una misma línea. O sea, no ahora planeo y el que viene nuevo desarrolla de otra manera y luego el que va a gestionar, o sea, y eso, pues bueno, es exigible y no es exigible al sector privado. Yo creo que es exigible al sector público y debemos decirlo. Totalmente de acuerdo. Sí, como decía Natalia, yo creo que ahora se busca mucho más una política más mediática que realmente efectiva a largo plazo, que es lo que hace falta. La vivienda al final es un producto de largo plazo, no de corto plazo. Pero bueno. Bueno, antes era de corto plazo. O sea, la vivienda en este país ha sido siempre de corto plazo. Alejandro, ha sido pim pam, capital. O sea, siempre hemos tenido inversiones inmobiliarias de muy corto plazo y altos retornos. Sí, y esto es darle una vuelta a la plantilla. No, pero a ver, yo mis clases en lo que sea, puede ser sobre el metro cuadrado, que no existe, siempre comento lo mismo a los alumnos. La inversión inmobiliaria es largoplacista, sí o sí o sí. Falta liquidez. O sea, pero sí, efectivamente, bueno, nos hemos hecho trampa, nos han hecho ricos también algunos que nos han financiado y aumentando a doble dígito en algunos años el precio de la vivienda,
era una auténtica locura que, o sea, tú comprabas sobre plano día 1, te entregaban la vivienda dentro de 2 años después y eres un 15 o un 20%. Esto pasaba. ¿Qué hago? Pues la vendo. La vendo. ¿Y qué ocurre? Pues aquello que nos pasó de la burbuja que no existe. Entras en un tema peliagudo, porque el otro día alguien dijo en un foro en Málaga que los promotores debían darle una vuelta a esas necesidades de retorno que han tenido siempre. Y es verdad que hay promotores en Build-to-Rent que siguen pretendiendo, o sea, que siguen pensando y ven el Build-to-Rent como una venta, en vez de a muchos, a uno. Eso es. Entonces, quieren seguir manteniendo unos retornos que tenían con esas ventas minoristas, que a lo mejor hay que darle una vuelta también. O sea, y saber que vas a tener una división de Build-to-Rent que es distinta a una división de Build-to-Sell. Y esto algunos ya lo han entendido, algunos grandes y algunos que ya están trabajando en ello, pero otros pretenden participar de la fiesta en las mismas condiciones y con los mismos resultados que hace años, no sé. Yo me llevo un 15%. Sí, bueno, un 15. Yo he visto mucho. Comparan el business plan si es para venta o si es para alquiler. Y venga, y decido. Y decido. Entonces, claro, al final la TIR de venta es 18%, la TIR de alquiler es 8,7%. Claro, O incluso lanzarlo a la gente y decir, venga, voy a hacer tal, y de repente tener incluso contratos firmados con entregas a cuenta y tal, y luego, no, lo quito. No, es que tienes derechos de terceros que han puesto dinero. No, pero ahora lo quito. No, esto tenemos que darle un... Y luego, estando totalmente de acuerdo con Alejandra, que dice el País Vasco, admirable esta materia, aparte de eso, sin ninguna duda, no hay que olvidar que en el País Vasco no crece la población. Es un sitio muy poquito poblado. En Valles, yo hace años, en unas jornadas que organicé en Málaga, pues un arquitecto extranjero, un arquitecto suizo, nos habló de toda una planificación que hizo para una región y tal, que eran 10.000 viviendas. Como fuera, era una cosa muy interesante, porque en Valles, todo muy extenso y tal. El siguiente conferenciante era un arquitecto mexicano que trabajaba sobre una parcela en la Ciudad de México. En esa parcela hay 10.000 viviendas. 10.000, la misma que había habido en toda la región, están ahí con 10.000 viviendas. Quiere decir, simplemente un planeamiento que hicimos especial para la Comunidad de Madrid, en Boadilla del Monte, terminamos el año pasado. Una parcela de 520 y tantas viviendas. Pero cuando te pones a mirar, dices, espera, que 520 y tantas viviendas es toda la población de Buitrago. O sea, tú coges Buitrago entero y te lo pones en esa parcela. O sea, salvando las distancias. Pues, quiero decir, en el País Vasco el problema es que las operaciones se hacen con muy poquita gente y con mucho dinero, con muchos recursos. Y es fantástico. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ojalá llegáramos. Pero es que en Madrid es muy difícil, porque la situación es otra. Y los conflictos y las divergencias políticas obviamente son totales, pero no entre el gobierno de Madrid o de España, no entre distintos municipios, que no tienen nada que ver uno con otro. Y entonces, claro, ¿qué pasa en Málaga? Tú Málaga lo conoces bien. Málaga tiene un boom, se va a Google allí, es el tercer aeropuerto más grande de España, que no tiene se vienen suelo. los suecos a trabajar que no aquí, tiene suelo. que no hay suelo. Que no hay suelo. Pero, ¿y Que ese hay suelo en poco Málaga? Es que la gente, o sea, que decir, en los distintos municipios de la Costa del Sol o de la Axarquía, pues se van sacando suelo con cuentagotas y además, a ser posible, privado y tal. Suelo público hay muy poquito para operaciones donde puede haber ese soporte público. Y en Málaga ciudad, que hay concursos y tal, muy poquito. El concurso que hay en Málaga son 500 viviendas. 500 viviendas, vamos, no, es que es una gota en el océano. Es una gota en el océano. Y no tendremos un problema. Porque efectivamente aquello, dicen, se vende todo, se alquila todo, está subiendo como la espuma y tal, y 500 viviendas. No es nada. Pero no tendremos un problema. Yo siempre cuento que la inmobiliaria es como el que hace muebles, ¿no? Y el suelo es la madera. Y yo tengo una sensación, primero, que la madera quizás está vieja ya, y ya no está operativa, pero es que hay poca madera. O sea, esta producción que hablaba Alejandro de toda la vivienda que hace falta en España, y la cantidad de análisis que vamos a tener que hacer con esto, y ganar dinero. Pero es que falta. Y quizá hay políticas. Es que no puedes hablar de España. O sea, España no se debe hablar de España. Porque, claro, empezamos a hacer medias.
y no hay medidas. Es que o sea, yo muchas veces cuando hablo de Madrid digo, no, Madrid es el centro de la península ibérica, como Londres es el sur de la Gran Bretaña, y Madrid es un área que llega de Zaragoza a Valladolid, que tiene 12 millones de personas, de los cuales en 2050 casi 9 vivirán en la Comunidad Autónoma de Madrid. 9. En 2050 aproximadamente 9, entre 8 y medio y 9 vivirán en la Comunidad Autónoma de Madrid. Eso es Madrid, pero es que eso es Madrid. Es que Ciudad Real está a menos de una hora en AVE, ¿no? Y con convenios especiales, además de transporte. Claro, y es que las necesidades que hay en cada sitio son muy distintas. Tú no puedes hablar de zonas de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque no tiene nada que ver. Madrid son 16 municipios en torno a la capital. Y esos 16 forman una primera corona de área metropolitana muy diferente a lo que hay detrás. Muy diferente. Es un debate muy interesante. No tiene nada que ver sus problemas. Y además radial, por corredores, por carretera, ¿no? Después vamos a dar paso a... También hay preguntas al público. Sí. No, voy a hacer un apunte rápido, que el debate de lo que es un área metropolitana siempre es un debate muy vivo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy en Segovia y todas las mañanas, desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana, o hasta las 8, salían decenas de buses de gente trabajando para poder ir a trabajar a Madrid. Y luego volvían por la noche. Entonces, para mí, Segovia es área metropolitana de Madrid, aunque no lo ves en ningún... Igual que Toledo, igual que Guadalajara. Sin ninguna. Yo soy de Ciudad Real y pasaba exactamente lo mismo. O sea, cuando llegó el AVE fue una capa... Es Un barrio al lado de la estación. Gente que se fue a vivir a Ciudad Real, perdió pisos en Madrid muy caros y se compraron pedazos de chales y se hicieron casas en Ciudad Real y iban con los abonos mensuales. Claro. Pues nada, interesantísimo. Sí, vamos, si os parece, y levanto un poco la voz porque estoy alejado de la microfonía, también por interactuar un poco con la parte que hemos tenido conectados en streaming. ¿Hay alguna pregunta, alguna reflexión? También ha habido alguna autocontestación dentro del foro. Agradeceremos también. Pero bueno, lo primero de todo, también pedir disculpas si en algún momento ha habido algún problema de audio que hemos tratado de corregir. Sabemos llegar a todos la grabación y entendemos que ahí está corregido ustedes. Pero por ir un poco a lo interesante, que son los comentarios, bueno, ha habido algún asistente que ha puesto alguna referencia de alguna promoción de Biturren concreta. Me vais a permitir, los asistentes han tenido acceso a lo que ha puesto, vamos a reservarnos a denunciarla, pero sí que, bueno, pues en concreto Silvia Web comenta: buenas tardes, me gustaría conocer la opinión o respuesta de los ponentes a lo siguiente. ¿Están los promotores o inversores implantando algún mecanismo para evitar las ocupaciones por parte del sector protegido por el escudo social? Tratándose de viviendas pequeñas y de precio muy asequible, cualquier persona con personas dependientes que se quede sin trabajo puede declararse en situación de exclusión social y a día de hoy puede o no puede ser desalojada de su vivienda habitual, incluso aunque el contrato de alquiler esté hecho. Ha habido una propuesta, declaración de respuesta, no sé cómo llamarlo, en donde la Ayetana Lini me comenta precisamente por el concepto del edificio no se plantea la ocupación, es como intentar ocupar una habitación de un hotel o de una residencia de ancianos u hospital. Bueno, no sé en este caso, formándolos a vosotros, ¿qué opináis al respecto? Estaba como ahí, insisto, por interactuar también con los compañeros que nos acompañan. Sí, interesante el concepto. Natalia. Bueno, Tengo mirado todo. yo es que creo, esto es un tema tremendamente delicado, pero es que no es propio de, o sea, no es única y exclusivamente del Biturrent, es de cualquier tipo de vivienda en este país. Bueno, tenemos el procedimiento civil para este desahucio, pero efectivamente yo creo que el inversor, a la hora de hacer su proyecto y su business plan del Biturrent, pues tiene que tener esto en consideración y es una eventualidad y puede llegar a pasar. Yo sí que creo que puede llegar a pasar. Es verdad que hay bueno, a ver, hay legislaciones. Sí, pero al final, aunque haya seguros, perdón, aunque haya seguros, lo que quieres realmente es la viabilidad del proyecto y que todo vaya y que todo fluya, ¿no? Y que no haya que ejecutar. Y bueno, claro, efectivamente es una buena solución, pero yo creo que no es el plan de ninguno, ni del inquilino ni del arrendador, ¿no? Porque claramente no hay operaciones públicas. La administración desahuciando gente para el arrendado del
desahuciando votantes. Alejandra. Bueno, hay administraciones que lo hacen y lo hacen con una discreción bastante. El País Vasco es una de ellas y hace desahucios administrativos continuamente. Oye, una persona que no tiene necesidad de una vivienda la está ocupando y no tiene repercusión mediática, si lo veis. El País Vasco, tú no oyes noticias de que el gobierno vasco esté echando y los echa. O sea, quiero decir, los echa con desahucio administrativo. Pero es verdad que yo entiendo, los inversores a día de hoy en su business plan, en sus Excel, no hay ninguna previsión específica. Contestando a la pregunta específicamente, no hay ninguna previsión específica sobre ocupación. Es verdad que lo que se ponen son ratios de desocupación, los ratios de morosidad, que los ratios de morosidad siempre entran dentro de una media, no se tiende a poner mucho más, pero es verdad que teniendo en cuenta el tipo de proyecto, si tú vas a hacer un tipo de proyecto de una vivienda muy social o de unas rentas muy bajas, por ejemplo, los ratios de morosidad probablemente los subas, pero ese proyecto lo hará alguien con dinero o de impacto y con ayudas públicas, no lo hará un capital a pelo, como dice Natalia. ¿Hay algún otro comentario, más que pregunta, en relación con el momento en el que habéis estado hablando un poco de esos problemas que tienen que ver con el ordenamiento asociado a situaciones o de la tendencia política en cada caso del gobernante de turno? Pues hace mención Marta. El problema de la política de este país es que solo consiste en hacer lo contrario de lo que haya dicho el partido anterior. Así es imposible hacer política de vivienda a largo plazo, porque el siguiente lo va a cambiar todo. En cualquier caso, también se complementa aquí la información o el comentario diciendo que bueno, las competencias sobre el suelo son de los ayuntamientos y cada ayuntamiento pues, es un poco lo que comentar. Y de las comunidades autónomas. Sí, perdón. Y de las comunidades autónomas, las redes supramunicipales de la comunidad. Bien, por aquí ya de momento no hay ningún comentario más. Qué interesante. Yo me he quedado con una duda. Un coliving de estos que nos has presentado tú, Fernando, o un Victorren, esos son viviendas, o sea, son reconocidas como viviendas. O sea, un hotel, una habitación de un hotel es una vivienda. Puedo ocupar la habitación con K de hotel y no me pueden echar. Depende del plan. Ahí lo dejo que veas. Depende del plan. En la modificación de normas urbanísticas que prevé el Ayuntamiento de Madrid, que no sé, saldrá, si no ha salido ahora ha sido por conflictos políticos con Vox, que se arregle todo eso, saldrá, y además está muy bien. Pues bueno, las viviendas tuteladas, de las que hemos hablado durante tanto tiempo, no son viviendas, son equipamientos. Son equipamientos. Entonces, es otra cosa diferente. O sea, van en suelo dotacional. O sea, que el urbanismo manda hasta en eso, más. Y el tema del coliving también, o sea, el Build to Rent al que yo me refería con la LAO es al de vivienda habitual. Claro. Si ya hablamos de coliving, nos vamos a otro tipo de regulaciones que a día de hoy, al ser una figura tan nueva, pues va muy de la mano del urbanismo y aún no se sabe, o sea, aún hay que crear ese marco para el coliving. Y sin embargo, has visto ese edificio, ese que estaba en los esquemas, que compartían edificio, coliving o compartirán. Yo no veo tan claro. Es decir, el espacio público, ¿dónde en los espacios abiertos entre las unidades de coliving, dónde termina el pasillo del edificio de viviendas y empieza o sea, es decir, este pasillo de ahí, donde acaba y empieza esta sala de aquí. Porque una es del coliving y la otra es del edificio de viviendas. Una es un espacio común residencial y el otro es otra cosa diferente y están juntos. La cocina compartida es aquí. Lo de pasillos, las cocinas, claro. Yo he seguido un caso mediático de ocupación en algún terciario y la desalojación, el desalojo, perdón, ha sido muy rápido. Es decir, de hecho hubo uno paradójico de que se metieron unos ocupas con K en la sede de comisiones obreras y creo que estaban ya el día siguiente fuera, ¿no? Pero es que Sí, claro, es que claro. no es un activo destinado a que sea residencial. Entonces ahí no hay conflicto, ¿no? No hay conflicto social de es una familia, no lo puedo echar, no quiero vivir. Claro, impacta en el derecho, luego se mezclan cosas, si hay menores, si hay, o sea, ya es tan intrínseco a casi derechos fundamentales que, por eso decía antes, es lo más complicado. Otra cosa que Alejandra sabe mucho de eso, no voy a dar datos ni sitios de donde es más, pero, por ejemplo, un suelo público dotacional para viviendas de rotación, o sea, para jóvenes, de manera que cuando cumplen los 35 años se van, entre otros a 5 años. Bueno, pero
operaciones de desarrollo, o sea, de gestión privada. Antes de unos 5 años, si son 300 o 400 viviendas, tienes 300 o 400 tiendas de campaña en la puerta del ayuntamiento, en la plaza ahí, diciendo que a ver cómo... Y hay gente que ha dejado de pagar, pero que ha dicho, yo he estado pagando religiosamente durante todo este tiempo y me voy a la calle de no sé cuánto por culpa de ese ayuntamiento, sea del signo político que sea el ayuntamiento. Como apuntaba Natalia, la ley para co-living, por ejemplo, está todavía un poco por definir. Y tengo entendido que los operadores de co-living operan habitualmente el terciario y los contratos nunca tú, en co-living no quieren, no sé si no puedes, pero no quieren que tengas un contrato por más de un año. Siempre lo piden por meses para que no haya ningún tipo de conflicto de que esto se convierta en un residencial encubierto. Claro, porque la ley de arrendamientos urbanos, por ejemplo, regula arrendamientos o relaciones contractuales un poco con vocación de permanencia. Y los estacionales, de hecho, se quedan fuera. Entonces, claro, el co-living, como me lo hago de 5 años, es un residencial. Y aparte es que por la propia naturaleza de la figura se entiende como algo temporal, para cubrir unas necesidades temporales. Lo que decías antes de que la gente pues ahora trabaja en Madrid, luego trabaja en Segovia, pues que haya esos espacios que tú puedas ir y que a los 3 meses te vayas. Pero eso es un problema también de los suelos demaniales y dotacionales. La posibilidad de usar un suelo demanial o dotacional indefinidamente o con periodos muy largos, excluyendo la utilización de otros, es muy complejo en la normativa urbanística. Entonces, por eso los suelos dotacionales tenemos esa complicación todavía para utilizarlos, pero yo tendería más a definir eso como una infraestructura habitacional, que es ya incluso un carpao más dentro de la vivienda en Vulturren habitual, pero tiene mucho que ver con eso también, con la rotación y con la imposibilidad de utilizar la LAU y hacer otro tipo de cosas. Hablando de las habitaciones tiene su ventaja también, y es que no tiene una ordenanza. O sea, la habitacional... Bueno, para los arquitectos es más muchísimo más, porque claro, tú creas la ordenanza en ese terreno, en esa parcela. Entonces, si es un sitio que valía para un colegio, para un polideportivo o para un parque de bomberos, pues igual, que no sé cuántos por ciento de la altura no pasa de no sé cuántas alturas, pero luego tú, o sea, todos los conceptos tú los creas y puedes hacer esas cosas. En sus dotacionales, en sus residenciales, te tienes que someter a la ordenanza del ático, del cuerpo volado, del retranqueo, y ahí chocas con los años. Marta, bueno, yo creo que también respondido, pero pregunta desde el punto de vista de contratos, ¿dónde incluiríais un contrato de co-living, un contrato de vivienda o un contrato de habitación? Y luego complementa a otro de los participantes, Cayetana, que el ejemplo que ha facilitado, que es el que he hecho mencionar antes, pues que estaba desarrollado en un suelo que es un suelo dotacional. Bueno, pues, ¿queréis responder a la pregunta que está hecha de qué tipo de contrato incluye el contrato de co-living, un contrato de vivienda o contrato de habitación? Bueno, pues es que lo veo casi más en un contrato de prestación de servicio. O sea, lo relaciono más con eso, como el que casi que tienes en un hotel, porque responde a un servicio, una necesidad concreta y puntual, no a vivienda como tal. Que entonces ya nos iríamos a la LAU. Y yo creo que ese marco, pero es que el co-living, como decíamos, está muy verde aún, desde el plano legal, ya no hay mucho que definir ahí, pero sí. Sí, en realidad son cesiones de uso. Y el arrendamiento no es más que una cesión de uso sometida a la LAU. Entonces, todo lo demás también son cesiones de uso y hay que definir muy bien a qué normativas se acogen. Ahora estamos haciendo o creando nuevas cesiones de uso que no son las de la LAU y por lo tanto tenemos que crear ese marco que no encaja perfectamente con la LAU y que no hay otro. Hay que volver al derecho romano. Fíjate que decías hotel, yo casi diría partotel. Sí, que es otra circunstancia distinta, porque no es la misma una hostelería que una... Sí, como si fuera un hotelero, ¿no? Bueno, pues los que rigen Airbnb, por ejemplo, que no hay una regulación de hostelería como tal y una recepción, sino que alquilas puntualmente una casa, una vivienda, una entrada independiente. Claro.
Bueno, en Radio Independiente es que también fue un jaleo cuando se tuvo que hacer para los apartamentos turísticos, por ejemplo. Eso puso patas arriba un montón de apartamentos turísticos. Claro. Bueno, es que son figuras, ahí vienes claro. Ahí vienes con las motivaciones políticas. Se Claro. acaba de poner patas para arriba un montón de apartamentos turísticos, donde resultaron los chalets que tenían acceso independiente. Sí. Al final es que son figuras que no existían, ¿no? Entonces tienes que ahora intentar con lo que tienes ver dónde las vas encajando o crear nuevas. Que es porque que como también... decíamos antes, la vida va muy por de la normativa. Siempre, Yo claro. tengo una pregunta, porque decimos que el COVID no existía, pero una pensión de toda la vida, en la cual alguien estaba 3 meses y tenía comida y todo, ¿cómo se regulaba eso antes? Porque yo creo que es una licencia de apartate o de OT, y el coliving debería ser lo mismo, ¿no? Es una pregunta, lo pregunto como totalmente desconocido, pero una pensión ha existido siempre. Pero es el matiz de permanencia. Ya. O sea, el matiz de permanencia es fundamental. O sea, muchas operaciones se fijan en carácter rotatorio o no. O sea, el carácter de permanente o rotatorio es fundamental a nivel normativo. Entonces, la pensión es claramente un carácter rotativo y no tiene carácter de permanencia. Tú defines vivienda siempre, la principal característica de vivienda habitual es el carácter permanente. Entonces, el coliving para mí tiene un carácter permanente. Ya. Sí, ahora mismo los Para operadores considerarlo. dicen que mucha gente se acerca, y lo que vemos nosotros en los estudios, cuando hacemos estudios, encuestas, análisis de críticas y tal, lo que vemos es que todos van para estar entre 1 mes y 3 meses, y al final se quedan estando 6. Urban Campus, por ejemplo, de Oivo, que son los más urbanos que hay en España, en general, están con 9 meses y medio. 9 meses y medio. Está creciendo. Hablando de 9 meses, fíjate, por ejemplo, en Andalucía, básicamente en Málaga, la costa, y en Baleares, que alquilan viviendas, pero los 3 meses de verano se tienen usted que ir. ¿Eso qué es? Bueno, en Valencia también está la cosa así. Quiere decir, Yo lo he vivido. quiere decir, No lo he vivido. esa no puede ser tu vivienda, si te tienes que ir con todas tus cosas 3 meses y Claro. otra persona. O sea, es una cosa muy rara. Y sin embargo, son las condiciones que están poniendo ese mercado granular, ese. Están poniendo los arrendadores privados cuando alquilan la vivienda. Claro, tienen cesiones. No Pero alquiler. no puedes considerar que tiene que llevar hasta 3 meses otra persona que y luego tú vuelves. Te hacen la vivienda, ese verano te dejan un trasero allí mismo, metes las cositas, pues vuelves. Pero Me meto yo en el ¿tú consideras eso que es tu vivienda? No. Autocaravanas. Ya está, lo dejamos de esto. Ya está. Bueno, no sé si tenemos alguna... No, apuntaba Marta simplemente que el problema surge cuando chocan ayudas al alquiler, cuando se choca con ayudas al alquiler, perdón, que se habla de conceptos de alquiler de vivienda propiamente dicha. Porque a lo mejor vosotros tenéis alguna. No, a ellos no se le ve ir. De hecho, han hecho algún comentario por ahí de que cuando hablamos al público se nos mosquea los chicos de streaming. Bueno, pues tenéis algo más que tal, si no cerramos. Como decía Alejandra y Alejandro, esto va para. No, chavos, hay que pedir cerveza. En algún momento hay que contar. No, en algún momento hay que contar. Yo haciendo resumen de todo esto me he quedado con que hay una gran necesidad, es una necesidad primaria del ser humano, o sea, no de otra cosa, en la habitación, la vivienda, que hay muchísimo potencial de demanda, que hace falta muchísimas viviendas, que producimos muy poquitas viviendas, que tengamos que estar produciendo a este ritmo 18 años viviendas para cubrir eso, y que no nazcan más humanos. Porque si no, ya tenemos un lío, ¿no? Que lo decía Fernando del País Vasco, pues que crece poquito la población y esa dimensión siempre tenemos que tener en cuenta. Pero fíjate, es que se está inventando, se está creando la normativa. El tema del build to rent. Mis hijos serán viejos cuando esto acabe. Lo demás. Yo creo solo que para ello ya. Y al final, después, siguiendo con esto, o sea, parte de la demanda está claro, parte de la producción está claro, está clarísimo que una de las partes fundamentales es abaratar costes al máximo. ¿Cómo abaratamos costes? Pues industrializando hasta el diseño. O sea, abaratando ahí al máximo. Pero no puedes industrializar, sí, o sea, no es en el sentido de procedimiento industrial, no de prefabricación.
del sistema. No, se ha dicho no puedes, el diseño. pero lo que no puedes industrializar son los tiempos que tarda un ayuntamiento en darte la industrializar. Me refiero a ponerlo dentro de un proceso, ¿sabes? Que puede decir, no, yo sé que son 6, 7, 11, 13 o 2 meses. No, eso no es industrializable, lo que sea. Y mucho menos modificaciones normativas o cambios normativos. Y eso es inindustrializable. Y ahí es donde eso no es el Yo sigo construyendo mi cash flow mental y me he metido la variable, bueno, el urbanismo nos construye todo, nos permite hacer cosas. No vamos a hacer, por ahora no podemos hacer el mejor producto y el producto óptimo. Por lo cual se nos va a encarecer los costes, por lo cual el alquiler se tiene que encarecer, por lo cual pues la dimensión social va desapareciendo de toda esta historia. Además, como decía Alejandro, el tema de los OPEX, ¿no? Los gastos operativos, de gestionar aquello, ¿cómo lo optimizamos? Decías tú, Fernando, también, esas zonas verdes, esas zonas comunes. ¿Cómo la gestionamos? Porque cuanto más verde haya, más caro es la cosa. No sé que sean todas lechugas y vendamos al mercado. Lo tienes que meter en tu business plan. Y lo tienes que meter en tu business plan. Si es lo que estoy intentando yo construir mentalmente. De hecho, estoy pensando plantear precisamente en el curso del máster no hacer una promoción al uso, que es lo que tenía más o menos planeado, sino planear un build to rent en el proyecto que estamos haciendo con Felipe, como profe, que es el privilegio de todos nuestros profesores. Yo siempre cojo su proyecto de urbanismo y desarrollamos promoción y análisis de viabilidad. Tú has dicho la palabra incertidumbre. El problema es que no puede meter en el business plan la incertidumbre. Y eso para un fondo que está invirtiendo en décadas, fondos largoplacistas de esto, las incertidumbres los mata. Y después, si encima metemos la variable promotor que estoy exigiendo unas retornos que ya no me cuadran, pero bueno, hay muchas cosas que evaluar, todavía tenemos mucho que pensar todos y evolucionar. Y la idea de hoy, de sentarnos aquí, está muy de moda el virtual, es darle una vuelta más para que la gente vaya entendiendo qué es y socialmente se va comprendiendo que hay que pedir determinadas cosas, ¿no? Y me queda clarísimo que la intervención público-privada y la parte pública es trascendental. Es que no podemos hacer nada si no tenemos esa parte. Además, una parte importante de Buiturren que solo la puede hacer la administración. Que solo la puede hacer la administración. Con fondo público. Y además, lo que has dicho de moda, es decir, con lo que están costando las hipotecas, como decía Alejandro al principio de su intervención, pues es que eso no es una moda, eso es una necesidad. O sea, es que no te queda otra. O sea, bueno, pues vale. si no tenéis, chicos, nada más que... Muchas gracias, de verdad ha sido un placer, ha sido un honor, con gente que sabe tanto y que, bueno, pues que algunos ya participáis con nosotros en el máster como profesores, otros espero que también participéis y que nos encontremos en más jornadas. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por estar ahí un viernes, también la gente que está en pantalla. Animaros a pedir información, os lo vais a pasar bien. Hay gente, primero es padre del mercado, que vais a más gente que estamos en el mundo real, no en el teórico y que sabemos cómo se está moviendo todo. Así que, bueno, que tengáis buen fin de... Nada, Nieto, hombre, nada. Ha sido un placer también. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en clase.